Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Capítulo 37. Nanika y yo, Kill, ¿cómo va tu entrenamiento? Yasuo se giró hacia Killua para sacarlo de su aturdimiento. Está bien, respondió Killua con torpeza. Él y Yasuo rara vez hablan o se ven, ya que este último pasa la mayor parte del tiempo en su laboratorio o al aire libre, e incluso si Yasuo lo visita, pasa la mayor parte del tiempo con Ayuka o Iyumi, así que no son cercanos. Oni-chan. ¿Qué le pasó?, preguntó Ayuka confundida mientras señalaba los restos de Mitsuba. Solo tuvo un desafortunado accidente. En fin, vámonos a casa. Yasuo notó hace un rato que un sirviente se escondía un poco lejos con una cámara que debería retransmitir todo a la sala de vigilancia donde el resto de la familia debería estar observando. Después de todo, quien le ordenó a Mitsuba rechazar todas las peticiones de Ayuka fue nada menos que Kikyo. Ayuka no dijo nada más mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Yasuo. Se veía bastante cómoda mientras dormitaba. Desde que Yasuo hizo el voto de aumentar su mejora, el aire a su alrededor cambió, volviéndose más pacífico y sereno. Esto afecta a cualquiera cercano a él, haciéndolo sentir seguros y a salvo, lo que básicamente le da la capacidad de acercarse a la gente fácilmente. Kill, puedes ir a la sala de juegos si quieres jugar más. Enviaré a Ayuka allí cuando despierte, sugirió Yasuo con Ayuka todavía en su brazo. Killua solo asintió y corrió hacia la sala de juegos. Yasuo entró en la sala familiar y encontró a Silva, Kikyo e Iyumi esperando allí. También notó que Seno y Maa no estaban en la mansión, así que deberían estar en una misión o simplemente haciendo lo que quisieran. He vuelto, dijo Yasuo mientras se sentaba en el sofá. Bienvenido de nuevo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste mirando? ¿Lo viste?, preguntó Silva. El tiempo suficiente para verlo todo. ¿Podrías explicarme?, preguntó Yasuo mientras colocaba a Ayuka junto a él, recostada sobre su hombro derecho. Luego, comenzó a acariciar su pendiente con un atisbo de interés en la mirada, aunque solo él sabía que era falso. Silva comenzó a explicar con tono serio. Para resumir, hace unos días, Ayuka le pidió a Mitsuba que hiciera 3 cosas sencillas: cargarla, subir por una escalera y levantar a Ayuka en el aire. Después de que Mitsuba hiciera lo que le dijeron, los ojos y la boca de Ayuka se volvieron completamente negros. Asustado, Mitsuba pidió ayuda. Killua llegó y devolvió a Ayuka a la normalidad, pidiéndole que se obligara a ir muy alto, lo cual Ayuka hizo. Después del accidente, Killua tuvo que contarles a los Oldics el secreto de Ayuka porque Mitsuba ya se lo había contado. Resultó que cuando Ayuka cumplía 3 peticiones, sus ojos y boca se volvían completamente negros, y solo volvían a la normalidad cuando escuchaba y concedía un deseo. En cuanto a lo que viste hoy, tu madre le ordenó a Mitsuba que rechazara todas las peticiones de Ayuka, y como viste, Mitsuba murió. Además, un sirviente me informó que Hassan también murió de la misma manera al mismo tiempo. Por último, llamamos a esa cosa Nanika. Silva terminó su explicación. Entonces, ¿usaste tu Atsu con ella?, preguntó. Lo hice y no noté ninguna diferencia. Está completamente normal, aunque no lo he probado cuando está en ese estado peculiar desde que estaba lejos. Como Yasuo a veces entrena con Silva e Iyumi, conocen sus habilidades en general, y él les dijo que tiene una habilidad que ayuda a escanear cosas, lo cual tiene sentido considerando su interés en la investigación. Y como necesita reducir su dominio casi por completo para crear un dominio de amplificación de 15 centímetros que le permita percibir cosas a nivel celular, solo puede usar su dominio de amplificación dentro del dominio normal disponible. Así que, al observar a Nanika en acción, no pudo usarlo. Por lo que dijiste, parece que al cumplir 3 peticiones de Ayuka, Nanika asumirá el control de su cuerpo y le concederá un deseo. El deseo no tiene por qué venir de quien cumplió las peticiones de Ayuka, ya que, como dijiste, Killua pudo pedir un deseo aunque Mitsuba fuera quien cumplió las peticiones. Una vez que Yasuo empezó a hablar, los 3 le prestaron toda su atención. La relación entre Yasuo y su familia es algo así como aprecio y respeto mutuos entre Yasuo y Silva. Kikyo siente un gran cariño por Yasuo y lo aprecia. Además, lo considera el asesino perfecto, mientras que Yasuo simplemente la aprecia y le está agradecido, y hasta ahí llegan sus sentimientos por ella. Un vínculo madre-hijo no es algo que le interese. Su relación con Killua y Miyuki es inexistente, ya que prácticamente nunca interactúan, aunque Miyuki parece celosa de lo mucho que Kikyo y Silva aprecian a Yasuo. En cuanto a Iyumi, le cae bien y disfruta de sus interacciones, y confía un poco en él considerando su personalidad, se entienden bastante. Por último, siente un gran cariño por Ayuka, a quien ve como una linda hermanita. Por eso se toman sus opiniones en serio,
y por su intelecto y habilidad. Si esa persona se niega o no cumple las peticiones de Ayuka 4 veces, morirán personas. En este caso, 2 personas murieron y son amantes, así que la relación que tienen podría tener algo que ver con quien muere. Por último, todas las muertes ocurren instantánea y simultáneamente. Todos parecen estar sumidos en sus pensamientos por un rato mientras el silencio envolvía el lugar mientras Yasuo seguía acariciando su pendiente. Después de un rato, Iyumi entrecerró los ojos. ¿Debería encargarme de ella o simplemente usar mi habilidad? No sabemos qué criatura es ni de dónde viene, podría haber consecuencias imprevistas, se negó Silva directamente. Deberíamos experimentar más con ella, si se considera demasiado peligrosa, podemos encerrarla, añadió Kikyo. No, déjenla a mí, no abusaré de su poder, ya que desconozco el precio que hay que pagar por ella. Después de todo, según mi observación, las habilidades funcionan con el concepto de intercambio equivalente, así que la pregunta es ¿cuál es el precio? Afirmó Yasuo con calma. Silva e Iyumi entrecerraron los ojos. Podría ser útil para la familia y si te pidió algo que no puedes hacer, todos estaremos en peligro, así que es mejor que se investigue. Afirmó Silva con tono resuelto, mientras que Iyumi pareció estar de acuerdo. Yasuo miró esto con calma y una sonrisa serena en su rostro, giró la cara hacia Yuka al notar que se despertaba. Bostezo. Buenos días. Parecía un poco confundida al decir eso hasta que se sintió cómodamente acostada junto a Yasuo. Al instante se dio la vuelta y con una brillante sonrisa, Oni-chan, acariciame. Al instante, todos menos Yasuo entrecerraron los ojos mientras se concentraban en ella. Claro, dijo mientras comenzaba a acariciarla haciéndola gemir en satisfacción. Oni-chan, abrázame, dijo levantando las manos. Con una sonrisa, la abrazó y ella se recostó cómodamente sobre su pecho. Esta debería ser la tercera desde que me pidió que la levantara en el parque. Entonces Nanika se manifiesta, tiñendo las escleróticas, el iris y la boca de Ayuka de un negro intenso, haciendo que esta última parezca más grande. Ella simplemente miró a Yasuo con el rostro oscuro, sin que se oyera ningún sonido en la habitación. Aunque Yasuo la miró con interés, una burbuja morada apareció alrededor de su rostro. Este es su dominio de amplificación, ya que Yasuo percibía todo dentro de la burbuja, procesando toda la información a nivel celular. Se siente como si hubiera una máscara, más bien como si hubiera otra piel, pero sin células, solo oscuridad, comentó Yasuo después de observar un rato. Observó atentamente el rostro de Nanika y dijo, bueno, eres linda, a tu peculiar manera. Capítulo 38, Nanika 2. Entonces, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro al expresar su deseo, solo yo puedo pedir deseos, y puedo hacerlos consecutivamente. Esto dejó atónitos a los presentes, que se quedaron aún más desconcertados al escuchar lo siguiente. Bien, dijo Nanika mientras Yasuo le acariciaba la cabeza. Luego, su extraño rostro se normalizó al instante al ver el rostro de Ayuka. Yasuo observó la mirada que le dirigía Silva, pero mantuvo su sonrisa casual y dijo, esto es más seguro para nosotros y para ella. Después de todo, cualquiera que pueda pedir un deseo es mucho más peligroso, lo que significa que cualquiera podría desear nuestra muerte si se le da la oportunidad. Ayuka abrió los ojos, parecía confundida por las reacciones de todos, aunque simplemente lo ignoró y disfrutó de las palmaditas de Yasuo. Yasuo se levantó con Ayuka en brazos mientras decía, envía a otro asistente para que la vigile mañana, quiero probar algo. Al llegar a la puerta, se detuvo y giró la cabeza para mirar a Iyumi con una sonrisa cómplice. Iyumi, no intentes nada que no me guste, ya que las consecuencias serán mucho peores de lo que ella jamás podría hacer. Luego se fue. La habitación permaneció en silencio hasta que el sonido de una risa espeluznante lo rompió. Su origen no era otro que el de la exultante Kikyo. Jejejeje, ¿la viste? Esa mirada, jeje, nuestro hijo ha crecido más allá de nuestro alcance, jejeje. Silva solo dejó escapar un pequeño suspiro mientras Iyumi no mostraba emociones ni ninguna respuesta visible. Después de llevar a Ayuka a la sala de juegos, dejándola jugar con Killua, voló de vuelta a su laboratorio. Aterrizó y se dirigió tranquilamente mientras pensaba. Me pregunto si Killua puede pedirle un deseo incluso con el que pedí activo, y me pregunto si yo también puedo pedirle uno. Se paró frente a la puerta del laboratorio y levantó la mano, tocando la puerta, mientras liberaba un poco de su aura. Al entrar en contacto con ella, ésta se abrió sola. Al otro lado de la puerta, se podían ver varias inscripciones grabadas. Esta es una inscripción muy simple que Yasuo ideó, básicamente sirve para identificar el aura de alguien. Durante el último año, además de explorar ruinas, pasó la mayor parte del tiempo en su laboratorio e investigó algunas inscripciones muy básicas.
También grabó todo el edificio con una inscripción de fortalecimiento. Hizo lo habitual, desde beber algunas pociones completadas hasta preparar otras nuevas y enviar el resto a la nevera. Lo que se pudo notar fue un cambio en el interior del lugar, 2 habitaciones adicionales, una completamente vacía y una máquina enormemente compleja en su interior. Esto es algo en lo que aún está trabajando y será vital para sus planes, aunque aún no está seguro de si funcionará como él quiere. Desde cierta mesa de trabajo, numerosas pequeñas agujas grabadas volaron mientras se sentaba en una vasta área vacía. Luego, más de 10 formas metálicas diferentes y máquinas simples volaron mientras se concentraba por completo. Extendió su aura usando su en cada aguja mientras comenzaba a grabar la nueva inscripción que acababa de encontrar en todas las formas simultáneamente. Su control sobre el aura es más que perfecto dentro de su dominio y eso aplica para cada categoría de Nen, al igual que ahora, está usando su emisión envolviendo cada aguja con su aura a distancia, y así es como grabó todo el edificio en un tiempo relativamente corto. Las diferentes formas metálicas son cosas que suele usar para probar inscripciones, ahora quiere probar el uso de la inscripción que acaba de obtener. Después de dormir durante aproximadamente 1 hora, Yasuo se despertó completamente energizado, preparó un café y lo bebió lentamente mientras trabajaba en expandir su dominio. Esto es algo que hace tanto como puede ya que es vital para él. Aún no he llegado a una conclusión, pero por lo que he observado, si la inscripción realmente tiene el uso que creo que tiene, entonces facilitará mucho mis planes, aunque por las pruebas su efectividad es demasiado baja. Necesito trabajar en aumentar su efectividad, tal vez combinándola con la inscripción de fortalecimiento pueda funcionar, pensó Yasuo mientras tomaba otro sorbo de café. Se sentó cómodamente en la silla, aunque su mente también estaba ocupada con otras cosas. Desde que se quitó la ropa lastrada después de crear su dominio, comenzó otro entrenamiento para compensar. Básicamente, aumenta la gravedad creando presión alrededor de su cuerpo y cada órgano, hasta cada pequeña parte sensible. Esto funciona como pesas más avanzadas, haciendo que su cuerpo esté más compacto y delgado, como él desea, a la vez que fortalece cada parte de su cuerpo que de otra manera sería difícil de fortalecer. Esto también entrena su cerebro para poder manejar estímulos más grandes, lo cual es una parte importante de su habilidad, por eso lo usa casi todo el tiempo. Continuó entrenando hasta que recibió un mensaje en su teléfono. Lo cogió, lo miró y desapareció volando por los aires. Se quedó de pie en la rama de un árbol observando la extraña escena mientras pensaba, cuanto mayor sea el deseo que le pida a Nanika, más difícil será cumplir las siguientes 3 peticiones. Quien debe asumir la carga de las siguientes 3 peticiones no es aquel a quien Nanika le concedió el deseo, sino la siguiente persona a quien Ayuka le pida. Lo que significa que, según el deseo que pedí ayer, la carga para el nuevo sirviente será inmensa. El deseo que pidió ayer le permitió ser el único capaz de pedir un deseo, invalidando así la 5ª regla. Sin embargo, eso no significa que tenga que asumir la carga, sino que quien haya cumplido las 3 peticiones no puede pedir un deseo a menos que sea Yasuo. La nueva sirvienta asignada para atender a Yuka es Yasua, quien desconoce la existencia de Nanika. Tiene el pelo corto de color morado claro y se la ve vistiendo el uniforme estándar de mayordomo Soldic, con Ayuka cogiéndola de la mano. Yasua, ¿puedes suicidarte?, preguntó Ayuka de repente, desconcertando a Yasua. No bromees con eso, señorita. Respondió Yasua con torpeza, asumiendo que solo decía cosas sin entender lo que significaban. Ayuka la miró extrañada por un segundo, poniéndola nerviosa, y luego dijo, entonces, Yasua, puedes cortarte por la mitad. El miedo comenzó a crecer en Yasua mientras tartamudeaba, yo, señorita, no bromees. Sin embargo, Ayuka la miró con la mirada vacía. Yasua, puedes darme tu cerebro, dijo levantando las manos con una mirada genuina que solo sirvió para hacer el extraño suceso aún más aterrador. El miedo abrumó a Yasua mientras comenzaba a tambalearse hacia atrás antes de caer de espaldas balbuceando, no. El aire pareció cambiar cuando una atmósfera tensa de puro horror envolvió la zona. Ayuka hizo una última petición, entonces, Yasua, puedes darme todos tus órganos internos. El pánico y el miedo se hicieron evidentes en el rostro de Yasua mientras gritaba, ¡para! El tiempo pareció detenerse cuando Yasua apareció, recogió a Ayuka y desapareció. Ni un segundo después de desaparecer, la sirvienta quedó hecha pedazos, dejando un charco de sangre. Yasuo caminaba por una hermosa colina verde con Ayuka en brazos, aunque ella se acurrucó aún más entre sus brazos al girar la cabeza para mirarlo. Lo que apareció no fue el rostro de Ayuka, sino el de Nanika, cuyos ojos oscuros y hundidos lo miraron fijamente. El fenómeno frente a él no pareció perturbarlo mientras se sentaba en el césped verde con una hermosa vista frente a él. Nos volvemos a encontrar, dijo mientras le acariciaba la cabeza. Nanika simplemente lo miró sin decir nada. ¿Puedo llamarte Nanika?
El nombre te representa bien, añadió Yasuo en voz baja. Ay, asintió Nanika apresuradamente, aparentemente como si le gustara el nombre o el hecho de que Yasuo le hubiera dado uno. Bueno, te haré algunas preguntas. Si no estás dispuesta a responder o no sabes la respuesta, no importa. Ella solo asintió, y él preguntó, si pidiera borrar todo el universo, ¿serías capaz de hacerlo? Ella pareció confundida por un segundo antes de decir, no lo sé. Un destello de luz apareció en sus ojos mientras volvía a preguntar, ¿qué tal si borramos solo este mundo? Solo para que ella respondiera con lo mismo. Yasuo entrecerró los ojos, déjame reformularlo, puedes hacer que lo que vivimos, el planeta o lo que sea, se autodestruya. Ella mantuvo la mirada vacía por un momento antes de responder en voz baja, sin parecer entender las implicaciones de su respuesta, ¡ay! Una pequeña sonrisa dibujó el pálido rostro de Yasuo mientras pensaba, eso me dio tanta información. Todo está empezando a entrelazarse, creando una imagen fascinante. La imagen del mundo. Capítulo 39. Mi hermanita linda. La sonrisa se convirtió en una pequeña carcajada al besarla en la frente. Ja ja ja, tu hermano es tan inteligente. Nanika se quedó en blanco por un segundo antes de abrazarlo con fuerza y hundir la cara en su pecho, quizás avergonzada. Yasuo se acarició la barbilla mientras pensaba en un deseo esencial para sus planes. Pedirlo ahora me dará más tranquilidad, pero su seguridad es lo primero y, con la promesa que hice, cualquiera que me guste que salga lastimado podría ser peligroso. Supongo que soy un poco similar a Yumi, pero esta promesa me servirá mejor de todas formas. Nanika, por el deseo, quiero que tú y Ayuka puedan teletransportarse conmigo en ciertos casos y que puedan regresar. Primero, si alguno de ustedes me extraña o simplemente quiere verme, a menos que esté ocupado o en una situación que no les permita teletransportarse. Segundo, si alguno de ustedes está a punto de sufrir daño físico o emocional, sin importar el grado de daño, en este caso, siempre se teletransportarán conmigo. Tercero, siempre se teletransportarán conmigo cuando estén en modo de conceder deseos. Entonces, ¿es posible un deseo así? Preguntó Yasuo mientras le acariciaba la cabeza. Nanika pareció quedarse en blanco por un segundo antes de decir, bien. En su vida pasada, Yasuo vivió una vida muy feliz, trabajó duro para que fuera feliz y su pasión solo contribuyó a alimentar esta felicidad. Tuvo muy buenos padres que lo cuidaron hasta que se independizó. Murieron unos años antes que él, y lo que sintió con su muerte sigue siendo desconocido, ya que no demostró lo que sentía. Es de los que se guardan sus emociones negativas, pero no duda en mostrarlas cuando está feliz. Tenía algunos amigos, aunque ninguno es cercano, simplemente no es de los que necesitan amigos, y nunca se esforzó por conseguirlos. Tuvo algunas relaciones, aunque nada serio. Era joven, así que no quería dedicarle demasiado tiempo a cultivar una relación y se centró principalmente en su trabajo, con aventuras de vez en cuando. Planeaba formar una familia cuando creyera que era el momento. La idea de tener una hija linda le resultaba tentadora, y hasta cierto punto, eso es lo que considera Ayuka. Todavía tengo una pregunta, así que quédate un rato, ¿de acuerdo? Ella asintió al escuchar sus amables palabras. ¿Por qué concedes deseos? ¿Qué ganas? No puede ser tan simple como las 3 peticiones o las consecuencias de rechazar 4, preguntó con curiosidad. No lo sé, solo siento que debo hacerlo, respondió Nanika con su habitual tono inexpresivo. Interesante. ¿Por qué nunca le pides a nuestra familia, excepto las mías y las de Killua? Y además solo nos pides peticiones sencillas que haremos sin que las pidas. Nanika y Ayuka se entristecerían si algo malo te pasara, respondió con ternura antes de volver a hundir la cara en su pecho. Jejeje, qué buena chica, soltó una risita al ver que Ayuka regresaba. Parecía confundida mientras miraba a su alrededor. Oni-chan, ¿dónde estamos? En un lugar precioso, ¿sentiste algo antes de despertar? Yasuo. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro mientras lo abrazaba con fuerza. Feliz. Igual que en el cuento, siente lo que Nanika, pensó Yasuo con una sonrisa. Luego dijo, ¿quieres que te enseñe un truco de magia? La felicidad inundó el rostro de Ayuka mientras decía con un tono alegre, sí, enséñame. De repente, empezó a flotar entre sus brazos hasta quedar suspendida a unos metros del suelo. Va, me voy a caer. El pánico se palpaba en su voz. ¿O no confías en tu hermano mayor?, dijo Yasuo fingiendo decepción. Eso pareció calmarla, ya que dijo mientras intentaba moverse en el aire hacia él, aunque parecía no poder, confío muchísimo en mi hermano mayor. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras decía, te di la habilidad de volar siempre que estés cerca de mí, solo tienes que apuntar con las manos en la dirección a la que quieras volar.
Una expresión alegre apareció en su rostro mientras señalaba en cierta dirección mientras gritaba alegremente, «¡Vuela!». Una cosa que tienen en común es que están casi completamente grabadas con extrañas inscripciones y el evidente rastro de Nen por todas partes. En cuanto a su uso, solo el tiempo lo dirá. Además, desde que comenzaron el entrenamiento avanzado para Killua hace aproximadamente 1 año y medio, se llevó a Yuka a su casa, ya que no tendrá con quien jugar allí y como ninguno de ellos la considera humana, es mejor que viva con él. Y ahora, se podía ver a Yasuo sentado en una silla tomando un sorbo de café de vez en cuando mientras reflexionaba sobre algunas cosas mientras Ayuka jugaba con algunas muñecas cerca de él. Solo me ha pedido las peticiones una vez, otorgándome la capacidad de pedir un deseo que dejé para más tarde, lo que finalmente me dio tranquilidad. La razón más probable es que no quería que la carga recayera sobre mí, ya que tendría que pedir cosas que no puedo cumplir, lo que significaría mi muerte. Así que probablemente hará las peticiones cuando conozca a alguien más y se cumplen las condiciones, aunque es poco probable que eso suceda hasta que pida mi deseo. Yasuo se acarició los ojos mientras un destello de luz aparecía en ellos. Aunque estoy seguro de que puedo dar órdenes sin necesidad de cumplir las peticiones, los riesgos son demasiado altos para mí y para ella, y no sé si habrá alguna repercusión si dejo de pedirlas. Después de todo, dijo que siente que tiene que pedir y conceder deseos. Intentaré mantenerlo al mínimo, ya que no me interesa pedir ningún otro deseo. Tengo toda la información que necesito, ahora solo necesito más preparación antes de que mis sencillos planes se desarrollen. Entonces se puso de pie, usó su dominio para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Ayuka, tal como te dije, teletransportate conmigo en 20 minutos, tal como te enseñé, ¿de acuerdo? Notó que ella asentía repetidamente, incapaz de ocultar la emoción que sentía. Luego salió de la casa solo para entrar al laboratorio con la puerta cerrándose herméticamente tras él. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. La diferencia que se notaba fácilmente era que no había criaturas ni plantas en el laboratorio. Qué lástima que el experimento para despertar a las criaturas Nen fallara o simplemente necesitara demasiado tiempo, tal vez lo intente de nuevo más tarde. Todo lo que queda son varias máquinas con algunas mesas de trabajo designadas para crear pociones, una habitación para venenos, deja sus dagas de vez en cuando en esta habitación para hacerlas más letales. Y otras 2 salas, una donde se construye la máquina de elixir genético, mientras que la otra está completamente vacía, su uso se desconoce por ahora. Hay otra mesa específica con algunos objetos, una consola Joy Station con una copia de Grid Island y una tarjeta de memoria que permite guardar el progreso. Grid Island es un videojuego famoso en todo el mundo. Se juega en la consola Joy Station, pero está agotado, costó más de 5.000 millones en su lanzamiento y su precio no hará más que subir. El juego transporta los cuerpos físicos de los jugadores al mundo de Grid Island, liberándolos solo cuando mueren, momento en el que también mueren en la vida real, ganan o usan una carta especial que los libera. Solo pueden jugar quienes puedan usar Nen. No hay límite de jugadores y es posible jugar sin tarjeta de memoria. Sin embargo, para guardar el progreso se necesita una. Usando un toque múltiple, es posible que varias personas usen un archivo guardado para entrar al juego. En realidad, es un lugar real, una isla ubicada al este del continente Yorbian. Una mochila voló de otra mesa de trabajo, se la puso e insertó la tarjeta de memoria. Al instante, su aura cubrió la consola, y en menos de una fracción de segundo, desapareció. Apareció en una habitación extraña, y lo primero que hizo fue analizar todo, especialmente las inscripciones que lo rodeaban. La mayoría son similares a las mías, con pequeñas diferencias. Pero teletransportación, es más como si hubiera activado una condición para aparecer aquí usando mi aura como combustible. Para que las inscripciones sean efectivas, hay que inscribirlas con una imagen de lo que se desea en mente y controlar el Nen para entregar esa imagen mediante la fuerza de voluntad. Si bien se puede inscribir una inscripción sin el proceso, los resultados no serán satisfactorios. Además, por ejemplo, si uno visualiza un efecto de ocultación al inscribir una inscripción fortalecedora, el resultado será un efecto fortalecedor mucho más débil. Los efectos de las inscripciones son básicamente como el Nen interactúa con dichas inscripciones produciendo resultados particulares, y dado que el Nen es una extensión de la fuerza de voluntad, entonces eso también juega un papel vital en hacer que esos efectos sean notables. Yasuo se acarició el pendiente mientras pensaba, esas pequeñas diferencias generan mucha variación, aunque lo más importante es la visualización del inscriptor durante el proceso, lo que dificulta predecir el efecto resultante. Especialmente en algo tan complejo como Grid Island, es inevitable que existan varias condiciones y limitaciones para producir estos efectos. Luego cruzó la puerta mientras memorizaba todo a su alrededor, desde la estructura hasta los extraños grabados. Bienvenido a Grid Island.
Quien le dio la bienvenida fue una joven de figura esbelta, grandes ojos azules y cabello largo y plateado, separado en dos coletas por un casco con motivos de ojos. Era Eta, la maestra del juego a cargo de los jugadores que entran al juego. Lo miró y dijo, ¿quieres que te explique las reglas del juego? A lo que él asintió, no sin antes indicarle, sé breve. Todos los que tengan este anillo pueden usar dos palabras clave, libro, que les permite invocar un libro donde guardar las cartas. Además, todos los objetos que encuentren en el juego se pueden convertir en cartas. Me explicó mientras me lanzaba un anillo plateado con 3 joyas que parecen verdes, y que parece tener varias inscripciones en su interior. El objetivo del juego es completar el libro, aunque solo debes llenar las casillas con los números que suman 100. El resto son casillas libres donde puedes guardar cualquier carta. Al adquirir un objeto, este se convertirá inmediatamente en carta. Si quieres devolverlo, usas la última palabra clave, ganancia. Si lo haces, el objeto ya no podrá volver a convertirse en carta, aunque otro jugador sí podrá hacerlo menos que se alcance el límite de transformación de la carta, que es de 3. Por último, si adquieres un objeto y se convierte en carta, tendrás un minuto para guardarlo en el libro antes de que vuelva a convertirse en objeto. Eta continuó explicando con una voz casi mecánica. Es importante que sepas que se te ha presentado la información mínima, el resto te corresponde averiguarlo. Buena suerte en tu búsqueda y, por favor, usa las escaleras. Terminó su explicación con el mismo tono monótono e inmutable, señalando las escaleras que acababan de aparecer y que conducían hacia abajo. Entrecerró los ojos mientras bajaba y pensó, interesante. El tiempo que tardó en explicarle fue más que suficiente para que memorizara todas las inscripciones y notó algo, no hay ninguna inscripción similar a la divina que se muestra en la historia. Supongo que tengo que visitar al boxeador pirata. Una vez que bajó, lo que apareció ante él fueron vastas llanuras cubiertas de hierba a las que los jugadores se teletransportaban al entrar en el juego Grid Island, se llamaba Árbol Siso. De repente, Yasuo miró en cierta dirección. Me están vigilando, ¿eh? Lo mismo pasó en la historia, lo cual tiene sentido, a solo 2 personas al norte de aquí, a unas 2 millas de distancia. Capítulo 41, Grid Island 2. Yasuo levantó la mano y miró el anillo con una sonrisa de interés en su rostro. Si inscribo las mismas inscripciones en el anillo en otro anillo, ¿funcionará igual?, me pregunto. Caminó lentamente por la tierra cubierta de hierba como si esperara algo hasta que se detuvo de repente, se dio la vuelta y miró en cierta dirección. Todavía me siguen, ¿eh? Debería matarlos. Después de eso, empezó a caminar en esa dirección, aunque se detuvo al ver 2 figuras que se alejaban volando. ¿Por qué escaparon? Estoy seguro de que mi instinto asesino no se ha filtrado e incluso usaron una carta mágica. Bueno, da igual, pero necesito algunas cartas mágicas, así que debería ir a las tierras baldías a ganar dinero. Debería quedarme como 1 minuto. Entonces continuó moviéndose lentamente. Transcurrido 1 minuto, y exactamente unos 20 minutos desde que entró en la isla Grid, frente a él, de la nada, Ayuka apareció en el aire. Antes de que empezara a caer, la controló para que se mantuviera suspendida en el aire. Lo primero que hizo fue preguntar con aire consentido, Oni-chan, cabalga sobre sus hombros. Él sonrió mientras la controlaba para que volara sobre sus hombros hasta que ella se sentó cómodamente, mirando las verdes tierras de hierba a su alrededor con ojos brillantes. Yasuo descubrió algo durante los últimos 2 años. Ayuka no puede aprender Nen, o mejor dicho, no puede manipularlo en absoluto ni abrir sus nodos de aura, lo que la limitaba, dejándola como una persona normal. Quizás la existencia de Nanika en ella tuvo algo que ver, o que Nanika no pueda usar Nen es una condición en sí misma. De repente, Yasuo empezó a mirar a su alrededor. Alguien me está observando de nuevo, aunque lo más probable es que sea un maestro del juego, ya que me siento observado desde todas partes. Así que detectaron su aparición, ¿eh? O más bien, el juego está programado para detectar a cualquiera que aparezca en la isla o cerca de ella de forma no prevista, así que ¿qué harán? De repente, miró en cierta dirección al notar que alguien volaba hacia él. ¿Es un maestro del juego o solo un jugador? Además, la sensación de ser observado desapareció, ¿eh? La figura voló a unos 20 metros de él. A Ayuka no pareció importarle, ya que simplemente miró a su alrededor. Yasuo lo miró, llegando a la conclusión de que esa persona era un jugador. Frente a él había un hombre con una larga bata blanca, cabello naranja ondulado y pequeños ojos negros. Una amplia sonrisa pintó el rostro de dicha persona una vez que llegó a la conclusión de que Yasuo era un novato, ya que notó que no llamaba libro. El hombre observó solo un segundo antes de insertar una tarjeta en una ranura al final de la carpeta. Te llamas Yasuo, ¿eh? Acabas de unirte al juego,
Así que es inútil intentarlo. Sacó una tarjeta de su carpeta y dijo, Trace on, ataquen a Yasuo. Sin embargo, nada ocurrió, dejándolo desconcertado y confundido hasta que notó que la tarjeta que tenía en la mano había desaparecido. Levantó la vista y miró a Yasuo, notando que la tenía en la mano. Mi primera tarjeta, libro. Al decir eso, su carpeta vacía apareció flotando frente a él. Colocó la tarjeta en una de las 45 ranuras libres. Bah, Oni-chan, ¿cómo lo hiciste? Yasuo se rió y dijo, te compraré una también más tarde. El hombre tardó un poco en reaccionar. Intentó coger otra carta, pero antes de que pudiera, sintió el frío metal rozando su cuello, dejándole gotas de sudor por la espalda, y el terror se hizo patente en su rostro. Notó la fuente, una pequeña daga negra rodeada por un aura de terror. La daga es venenosa, tardará segundos en morir si deja incluso un pequeño corte. Si tus músculos se estremecen o si siento la más mínima intención negativa, estás muerto, amenazó Yasuo sin emoción. Ahora haz lo que te digo, cogerás todas las cartas que tengas en la mano izquierda, una por una. Si intentas hacer el más mínimo ruido, estás muerto, declaró Yasuo con el mismo tono frío, con una sonrisa despreocupada, pero una frialdad lo envolvió, eliminando cualquier pensamiento de contraataque que el hombre pudiera tener en mente. Lo que Yasuo descubrió de su observación es que es casi imposible para él controlar el atador con su capacidad de entrada actual. Su cerebro simplemente no puede manejar la entrada necesaria para controlarlo, y eso dice mucho considerando que su capacidad de entrada alcanzó unos 2500 puntos de aura por segundo. También descubrió que controlar las cartas que se insertan en las ranuras, si bien no es tan difícil como controlar el atador, aún le costará a su mente controlar solo una a la vez, ya que la entrada necesaria es un poco mayor que su capacidad de entrada. Pero si la carta no está insertada en el atador, su costo de control se vuelve insignificante. La razón más probable que se le ocurrió a Yasuo es que Grid Island funciona como un Atsu con muchas condiciones que le permiten funcionar. Y con 11 usuarios de NE manteniéndolo, la inscripción actúa como soporte o base, especialmente la escritura divina, ya que fortalece el NEN de uno. Así que controlar un Atsu que no es suyo seguramente costará caro, aunque solo sea una parte. El jugador que se enfrentaba a Yasuo tomó las cartas una a una, como se le había indicado. Una vez que cada carta salía de la carpeta, volaba instantáneamente a la de Yasuo. Continuó el proceso hasta que, tartamudeando y con el sudor corriéndole por la cara, dijo, eso es todo. A lo que Yasuo simplemente le dedicó una sonrisa inofensiva mientras decía, aún quedan 5 más en las ranuras impuestas, así que continúa. Un escalofrío recorrió la espalda del jugador, preguntándose cómo lo sabía, confundido y temeroso. Entonces obedeció. Sus palabras se volvieron aún más incoherentes a medida que el horror lo invadía. Sane sí. Aunque Yasuo no puede controlar el archivador por ahora, aún puede sentir todo lo que contiene de la misma manera, aunque no puede determinar qué cartas son cuáles, ya que son objetos NEN, así que no puede determinarlo sintiendo la tinta como de costumbre, ya que no tiene ninguna. En el momento en que adquirió todas las cartas, la daga atravesó el cuello del jugador, matándolo instantáneamente mientras Yasuo aparecía junto a él con su mano brillando de color púrpura y cortó mientras el cuerpo aún estaba en pie, enviándolo al vacío desconocido. Lo único que queda es el anillo que voló a la mano de Yasuo mientras una burbuja púrpura lo rodeaba, con su dominio de 110 metros reduciéndose a unos 2 metros a su alrededor. Se concentró por completo en preservar el anillo mientras sentía que una resistencia crecía lentamente, aunque todavía estaba dentro de su capacidad. Hasta que frunció el ceño al notar que, si bien puede evitar que se destruya, necesitará consumir aura continuamente para hacerlo. Retrajo su dominio de amplificación y con él, el anillo se destruyó, desintegrándose en la nada y dejando unas cuantas burbujas de NEN brillantes que pronto también desaparecieron. Yasuo suspiró, soy demasiado débil, supongo que tendré que hacer trampa en el juego de otras maneras. Luego revisó todas las cartas que tenía, notando solo 8 cartas de ranura impuestas, 15 cartas de hechizo y 26 cartas sin restricciones inútiles. Primero controló a Yuka desde sus hombros, ve a jugar si quieres, pero no te alejes. Luego eligió una carta sin restricciones, Atsu-rosa violeta-M igual a 0, T igual a 2, y la atravesó con ella como objetivo, dejando una línea morada sobre ella. La línea pronto desapareció, sin causar daño gracias a los multiplicadores 0. Un destello de luz apareció en lo profundo de sus ojos mientras pensaba, así que puedo infligir daño infinito a las cartas, ¿eh? Volvió a usar su Atsu y lo atravesó con un tajo. La diferencia era que el multiplicador estaba en 10. Una vez que el cronómetro terminó, la carta desapareció sin dejar rastro. Capítulo 42. Límites. ¿Los tiene?
Ahora la prueba más importante, el objetivo que estableceré esta vez, será muy diferente al de la última vez. Pensó mientras tomaba otra carta con una mirada de expectación. Es hora de poner a prueba los límites de Miatsu. Si es que los tiene. De repente, el tiempo pareció ralentizarse al concentrar una gran cantidad de aura en su mano derecha, creando una burbuja oscura a su alrededor, una burbuja de destrucción pura. Entonces entrecerró los ojos mientras usaba su dominio de control para estabilizar la carta en el aire frente a él tras activar un dominio de amplificación perfecto de 2 metros. Luego atacó, activando su Atsu solo cuando su puñetazo estaba a menos de 1 pulgada de la carta. Rosa violeta M igual a 0, T igual a 5. Líneas moradas aparecieron alrededor de sus brazos cuando su puñetazo atravesó la carta, y con él, toda el aura que había concentrado en su mano desapareció mientras la carta brillaba de color púrpura. No se detuvo ahí, ya que usó serpiente mortal, afilando sus manos. Comenzó a cortar la carta continuamente mientras usaba su dominio de control para controlarse a sí mismo, lo que le permitía ser mucho más rápido, superando el nivel de velocidad hipersónica. Para un extraño, parecería una carta flotando en el aire que se volvió completamente púrpura al instante mientras su resplandor seguía creciendo hasta convertirse en un faro brillante en la pradera. El tiempo pareció transcurrir con normalidad de nuevo cuando se detuvo y, con él, las líneas púrpuras de sus brazos desaparecieron. Una amplia sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, una sonrisa que pronto se convirtió en una carcajada. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Se llevó la mano derecha a la cara, ocultándola casi por completo, dejando solo su ojo derecho, un negro profundo, que reflejaba la carta que aún flotaba frente a él, aunque lo que quería ocultar era esa sonrisa diabólica que puede provocar escalofríos a cualquiera que la vea, una sonrisa que crea una ilusión como si el mundo entero estuviera bajo su control. Funcionó, mi habilidad puede apuntar a cualquier cosa, incluso conceptos, eso es lo que pretendía, pero verla funcionar me trajo un nivel de satisfacción completamente nuevo. Así que esto confirma la viabilidad de mis planes, mis posibilidades son posiblemente mucho mayores de lo previsto. Jeje, soy tan genial, Oni-chan es tan genial, gritó de repente Ayuka, que corría hacia atrás, al oír sus palabras de felicidad y satisfacción. Ya sé, ¿verdad? Un paseo en el hombro, ofreció Yasuo con una sonrisa despreocupada que regresó a su pálido rostro. Sí, en cuanto dijo eso, voló a su hombro. Visitemos una ciudad cercana, podemos almorzar allí. Luego se dirigió en cierta dirección, recorriendo largas distancias con cada paso, o más bien como un salto, disfrutando del paisaje. Esta prueba era vital para sus planes, ya que, si bien creó su habilidad de mejora con un propósito específico, aún no sabía si funcionaría como estaba previsto. Así que decidió probarla en un objetivo a gran escala similar al objetivo previsto, pero ¿cómo iba a probarla en algo así? La respuesta que encontró es Grid Island. Es lo más cercano y seguro que puede investigar. Primero probó si podía seleccionar una carta individual y luego vio si podía eliminarla. La última prueba, y la más importante, es ver si podía seleccionar Grid Island. Así es, el objetivo que estableció es Grid Island. Según una teoría suya, Grid Island es similar a un Atsu, ya que la mayoría de las cosas que contiene son parte de él, siendo la carta una de ellas. Entonces, si selecciona Grid Island a través de la carta con su Atsu, y considerando que su Atsu distribuye el daño equitativamente, puede eliminar Grid Island por completo si puede infligir suficiente daño para cumplir con el requisito. Por eso puso el multiplicador a 0. Sabía que si no podía infligir suficiente daño para cumplir el requisito, este le sería devuelto, así que decidió comprobar primero cuánto podía infligir en 5 segundos. Pero lo más interesante fue que estaba a punto de cumplir el requisito del multiplicador 4, y ya podía cumplir el del multiplicador 3. Claro que algo tan grande como Grid Island necesitaría un multiplicador mucho mayor para eliminarlo con una sola activación de la rosa violeta, e incluso si consiguiera el multiplicador 4, no sería suficiente para eliminar todo el juego. Tendría que cumplir repetidamente el requisito durante mucho tiempo, a menos que usara la subhabilidad de su habilidad de mejora. Esto le dio la confirmación que necesitaba para seguir adelante con sus planes principales. Después de todo, los planes de respaldo que había planeado no eran tan efectivos y eran demasiado arriesgados. Por supuesto, puede probar la habilidad con otros conceptos como el tiempo y el espacio, ya que están prácticamente en todas partes, pero aquí se encontró con un obstáculo. Necesita un conducto para seleccionar conceptos, al igual que usó la carta como conducto para seleccionar toda la isla, pero el tiempo y el espacio no tiene ninguno. Son conceptos ilusorios, así que ¿cómo podría seleccionarlos si así lo necesitara? Bueno, pues resulta que tiene una habilidad que superará por completo este obstáculo. Su dominio de control. Mientras pueda percibir claramente esos conceptos, puede seleccionarlos ignorando ese molesto requisito. Por supuesto,
Sabe que podrá percibir esos conceptos, creó su habilidad con esto en mente. Cuanto más fuerte sea, más fuerte será su sentido, y con su dominio de amplificación, quizás, percibir tales conceptos no esté tan lejos. Las tierras baldías son una serie de colinas compuestas de rocas sedimentarias erosionadas en un terreno árido con vegetación mínima y habitadas por muchos monstruos. Yasuo y Ayuka se podían ver sentados en la cima de una colina. Ayuka comía un helado y Yasuo se acariciaba el pendiente mientras reflexionaba sobre algunas cosas. Tras terminar su prueba, Yasuo se dirigió a la ciudad más cercana, Rubikuta, otra ciudad inicial del juego debido a su corta distancia de la entrada principal de la isla. Él y Ayuka almorzaron allí con el dinero del jugador al que le habían robado todo. Entre las cartas sin restricciones que tomó se encontraba un mapa detallado de la isla. Memorizó el mapa y se dirigió hacia allí. Ayuka, quédate aquí por ahora. Si necesitas algo, teletransportate conmigo. Ella asintió mientras él saltaba hasta quedar suspendido a 15 metros del suelo. Entonces voló a esa altura con las dos dagas negras volando a su alrededor. En cuanto su dominio entraba en contacto con algo, las dagas atacaban a una velocidad aterradora, dejando solo las cartas que volaban hacia él en los espacios libres de su carpeta. Las tierras baldías están habitadas por varios monstruos. Una vez que los derrotas, obtienes una carta que puedes vender por dinero que puedes usar en Grid Island, ya que normalmente no se puede usar Yeni. El dinero aquí está en forma de cartas de Yeni y hay bancos donde puedes dejar dinero. Lleva una semana en las tierras baldías eliminando a todos los monstruos que encuentra. Luego espera a que reaparezcan y hace lo mismo. Luego los vende para conseguir las cartas de Yeni que necesita. Se enfocó en las debilidades de todos los monstruos, desde los cíclopes hasta los lagartos de melanina y las manadas de lobos. Por supuesto, hay monstruos que requieren acciones específicas para obtener sus cartas, como los caballos burbuja, que deben ser atrapados. También hay ratas de radio que solo necesitas mirarlas para que se desmayen y se conviertan en cartas, aunque pueden manipular objetos usando Nen desde lejos, lo que dificulta que los principiantes las consigan. Continuó coleccionando cartas hasta que encontró algo interesante, algo que le dibujó una sonrisa. Algo que parecía una pequeña bola negra, redonda y esponjosa con cola y patas delgadas. Este es un Jaipe Pufal, un pequeño monstruo de Grid Island. Sus ataques son extremadamente débiles, pero la criatura tiene un cuerpo resistente. Sin embargo, su habilidad más notable es rebotar a una velocidad hipersónica, lo que lo hace casi imposible de atrapar si no fuera por su trayectoria de rebote con un patrón que permite a los jugadores anticipar sus movimientos. Flotó en el aire, permitiéndole rebotar sin usar su dominio de control. Podía sentir claramente cada movimiento con su dominio, como si se moviera lentamente, y podía seguirlo hasta cierto punto con la vista. De repente, el Jaipe Pufal se congeló en el aire y voló hacia él. Lo tocó, convirtiéndolo en una carta. La velocidad de ataque de Netero debería superar fácilmente la hipersónica, al igual que la mía. Estoy bastante seguro de que mi velocidad general la supera, y posiblemente también mi velocidad de ataque, considerando que necesita hacer un gesto de oración antes de atacar. Sin embargo, tiene ventaja de alcance si no considero mi dominio de control como un factor. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Por ahora, aprovecharé Grid Island para aumentar mi capacidad de entrada cerebral. Capítulo 43. Capacidad de entrada. Desapareció al instante volando hacia la ciudad mágica de Masadora, el único lugar de la isla donde se pueden comprar cartas mágicas. Al llegar a la ciudad, se dirigió a la tienda de cartas mágicas. Allí se encontró con la PNJ de la tienda, una hermosa chica rubia de ojos azules. Ella lo recibió con un tono encantador. Bienvenido a la tienda de cartas mágicas de Masadora. Hola, me gustaría vender cartas de monstruo y algunas otras cartas, y comprar algunos paquetes de cartas. Ten en cuenta que solo puedes abrir los paquetes de cartas en la tienda. También te recomendamos guardar las cartas que consigas en la carpeta antes de irte, de lo contrario, desaparecerán en cuanto te vayas, advirtió la PNJ de la tienda. Yasuo asintió y procedió a vender la mayoría de las cartas que tenía, desde las de monstruo hasta las que les había dado los jugadores, dejando solo las cartas mágicas, ya que ninguna de las cartas restringidas le servía de nada. Empezó a abrir los sobres, tomando todas las cartas de hechizo y vendiendo las que no le interesaban. Continuó con el proceso hasta que las 40 cartas de hechizo ocuparon 40 de los 45 espacios libres de su carpeta. Añadió 2 cartas de imitación y 2 de clon, dejando solo un espacio libre. Yasuo le dijo al PNJ de la tienda, me gustaría intercambiar por aliento de ángel. Para intercambiar por el ángel de aliento se necesitan las 40 cartas de hechizo. Si se alcanza el límite máximo de transformación, se te entregará una carta de cupón.
Esta carta se entrega al jugador que ha cumplido los requisitos para obtener la carta Aliento de Ángel, pero se ha alcanzado su límite máximo de transformación. Cuando haya un nuevo espacio disponible, esta carta se transformará en un Aliento de Arcángel. Yasuo asintió, confirmando el intercambio y recibiendo la carta, lo que le dibujó una sonrisa al observarla. Bueno, no se ha alcanzado el límite de transformación, ¡qué suerte! La colocó en su ranura correspondiente. Aunque no terminó, continuó hasta gastar casi todo el dinero que obtuvo del jugador y de todas las cartas de monstruo que vendió, pero con eso, completó otro conjunto de 40 cartas de hechizo. Quiero intercambiar por otro Aliento de Ángel. Se ha alcanzado el límite máximo de transformación, así que recibirás una carta de cupón hasta que Aliento de Ángel esté disponible, declaró el PNJ de la tienda con voz monótona. Entonces, otras 2 personas en Grid Island tienen Aliento de Ángel, ¿eh? Bueno, tengo una y con el cupón y las 4 cartas de hechizo, debería ser suficiente. Luego colocó la carta de cupón en una de las ranuras libres. Al salir de la tienda, Ayuka apareció junto a él y lo abrazó, diciéndole con tono consentido, Oni-chan, tengo sueño. La palmeó mientras decía suavemente, teletransportate a casa. Killua debería estar en la mansión. Pasa un tiempo con él antes de que lo envíen a continuar su entrenamiento lejos. Si quieres verme, ya sabes qué hacer. Ella asintió repetidamente y luego lo besó en la mejilla, diciendo en voz alta, jeje, te quiero mucho. Luego desapareció como una brisa fugaz, dejando una pequeña sonrisa en su rostro. Yasuo se acarició el pendiente mientras reflexionaba, planeaba enviarla de vuelta de todos modos hasta que terminara mi experimento. Pero ahora, si mi experimento tiene éxito, tendré la posibilidad de cumplir la condición de mi habilidad de conjuración varias veces si juego bien mis cartas. Luego voló de regreso a las tierras baldías a toda velocidad. Al llegar allí y encontrar un lugar bien escondido, tomó una carta de las 4 que había en las ranuras designadas de la carpeta. La carta es agente de bienes raíces del escondite y permite al mago invocar a un agente de bienes raíces del escondite. El agente que invoques construirá una habitación secreta en cualquier lugar que elijas. Esto permite al jugador esconderse y pasar desapercibido. Una vez completado el escondite, entró y cerró la puerta. Se dio cuenta de que era solo una habitación sencilla con un sofá, una mesa y algunas otras cosas. Se sentó en un lugar al azar de la habitación en posición meditativa después de quitarse la camisa y la mochila. Yasuo cerró sus ojos negros como la boca del lobo, concentrando sus sentidos al máximo. Se aseguró de que nadie lo observara y lo revisó repetidamente antes de comenzar su experimento. Primero trajo las 2 cartas de mímica, que básicamente transforman una carta en una copia de una carta objetivo que el lanzador ya posee, falla si ya se han excedido los límites de transformación de la carta objetivo. Mímica activada en Aliento de Ángel, repitió el proceso una vez más antes de alcanzar el límite de transformación, lo que le dejó con 3 cartas de Aliento de Ángel. Ahora, veamos qué tipo de órdenes puedes tomar, mientras tomaba una de las cartas de Aliento de Ángel y decía, gana. Lentamente, la carta se transformó en la figura de una mujer angelical flotando en el aire mientras decía con un tono distante, ¿cuál es tu deseo? Quiero que me sanes cuando llegue a un estado crítico, ¿es posible tal deseo? No hay problema. Eso dibujó una sonrisa en el rostro de Yasuo mientras activaba el dominio de amplificación, reduciendo su dominio 90 metros, dejando solo 20 metros. Luego creó un dominio perfecto, igualando su dominio de amplificación con un radio de 20 metros. Una expresión sin emociones inundó su rostro mientras una sensación de frialdad lo rodeaba, indicando lo concentrado que estaba. Y con eso, una presión masiva envolvió toda la habitación y todo lo que estaba cerca, mientras todo, desde el sofá hasta la mesa, volaba hasta flotar frente a él. La presión solo continuó aumentando, aunque todavía estaba dentro de la capacidad de entrada de su cerebro. El proceso continuó hasta que la presión creó una esfera con todos los objetos frente a él. Comprimió todo, cambiando su forma a una bola de arcoíris que se hacía cada vez más pequeña a medida que aumentaba la presión. Una vez que alcanzó cierto punto, incluso la habitación comenzó a verse afectada. Para cuando notó un cambio notable, la habitación comenzó a deformarse sobre sí misma. La entrada ya excedía la capacidad de su cerebro, pero él continuó aumentando la presión. La habitación se deformó alrededor de la bola, evitándolo mientras flotaba en el aire en una posición meditativa en medio del desierto, sin dejar de percibir si alguien lo observaba. Se podía ver sangre bajando por su nariz, boca y oídos, hasta el punto de que incluso le bajaba sangre de los ojos, pero él seguía aumentando la presión, convirtiendo todo en un radio de 20 metros en una bola de aspecto suave que se hacía cada vez más pequeña. Y con ello, el daño a su cerebro aumentó, dejándolo un poco mareado, pero su expresión no cambió.
Una vez que alcanzó un estado crítico y estaba al borde del colapso, el ángel dejó escapar un suspiro mientras motas de luz lo rodeaban, curando todas y cada una de sus heridas. Por eso necesitaba el aliento de Ángel. Ella cura todas las heridas y enfermedades de una persona, devolviéndole la salud a la perfección. La capacidad de entrada cerebral de Yasuo solo ha aumentado ligeramente con los años, debido a que nunca ha forzado demasiado sus límites. Después de todo, el cerebro humano es demasiado frágil, cualquier pequeño daño puede tener consecuencias imprevistas. Dejó de aumentar la presión, aunque aún le afectaba gravemente la mente. Entonces tomó otra carta de aliento de Ángel, Ganancia. Una vez que el ángel apareció, repitió el mismo deseo y comenzó a aumentar la presión. Una esfera lisa de color arcoíris flotaba frente a él con un diámetro de 15 metros, y ésta seguía disminuyendo a medida que la presión aumentaba a un nivel asombroso, obligando a las partículas a acercarse cada vez más. Usó todas las cartas de aliento de ángel que tenía, lo que permitió que la carta de cupón se convirtiera en el aliento de otro ángel, al que copió con las dos cartas clon y repitió el proceso. Capítulo 44. Rosa retrasada. Para cuando la luz del amanecer iluminó sus ojos negros como la brea, la bola se hizo lo suficientemente pequeña como para caber en sus manos mientras flotaba sobre su mano derecha. Estaba compuesta principalmente de metal del agente inmobiliario. Comprimir ese metal a tal grado fue definitivamente un desafío, especialmente considerando que es una carta real y forma parte de Grid Island, lo que dificultaba mucho el proceso, que era exactamente lo que buscaba. Lentamente, sus labios se curvaron en una hermosa sonrisa que significaba su satisfacción al notar el ligero aumento en el alcance de su dominio. Ahora, solo tengo que conseguir más cartas de aliento de ángel y repetir el mismo proceso tanto como pueda, pero primero debo regenerar mi aura. Básicamente gasté toda mi reserva de aura. Luego se sentó sin moverse hasta que recuperó suficiente nen para su siguiente objetivo. Después de esto, destruyó una roca cercana en varias piedras pequeñas. Una vez que tocaron el suelo, se convirtieron en cartas antes de que una de ellas volara hasta flotar frente a él. Una burbuja semitransparente púrpura lo rodeó mientras activaba un dominio de amplificación perfecto de 2 metros. Luego, comenzó a concentrar la mayor parte de su nen en sus manos, formando una esfera negra a su alrededor. Atsuba Elite Rose M igual a 4, T igual a 5 su habilidad, Rosa retardada, objetivo, Isla Grid. Luego atacó usando la fuerza de sus músculos y la combinación de control con su dominio, impulsando su velocidad a un nivel asombroso mucho más alto que su nivel anterior. Sus ataques parecían crear una ráfaga de vientos afilados que se extendían por cientos de metros, aunque debido a su velocidad que superaba por mucho el nivel hipersónico, el sonido del viento parecía ser demasiado lento en comparación. Una vez que el cronómetro terminó, se detuvo, pero el viento siguió aullando en la distancia por un rato. La tarjeta seguía flotando frente a él, completamente morada, sin desaparecer ni siquiera después de que el cronómetro terminara. Aunque lo que sí se podía notar eran las líneas moradas que se extendían a lo largo de varios kilómetros a su alrededor, por toda la tierra y las colinas. La línea morada parecía veneno extendiendo sus garras sobre esta tierra, expandiéndose lentamente como si intentara pintar toda la isla de su color. Un destello de luz se clavó en los ojos de Yasuo mientras pensaba, mi capacidad de entrada ha aumentado muchísimo, ¿eh? Aunque noté que cuanto más aumenta, más difícil es aumentarla. Mi cerebro está llegando a sus límites, es predecible. Esos son mis planes e investigaciones para superar mis límites. Luego observó las líneas moradas por todas partes mientras se acariciaba el pendiente. Mi mejora Atsu está funcionando como se esperaba, solo necesita tiempo para extenderse, lo que aumenta los beneficios de mi conjuración Atsu. Esto es el resultado de una subhabilidad de mi mejora llamada Rosa retrasada, que me permite infligir daño cuando quiera, con el beneficio de que el daño infligido aumenta un 1% del daño total cada 6 horas. Pero no puedo volver a usar Rosa retrasada sobre el mismo objetivo si ya está activo. Y la única forma de contrarrestarlo es eliminar al usuario o hacer que lo cancele. Atsu Rosa retrasada, subhabilidad de Rosa violeta. El usuario debe configurar el temporizador, el multiplicador y el objetivo como con la habilidad normal. El usuario debe infligir el mayor daño posible en un lapso máximo de 5 segundos, temporizador. Una vez finalizado el temporizador, el daño total multiplicado seguirá aumentando en un 1% del daño total en ese punto específico cada 6 horas. El daño que representa el 1% variará con el paso del tiempo, ya que cada 6 horas aumentará, cambiando lo que representa el 1%. Si la habilidad ya está activa en un objetivo específico, no podrá volver a usarse en ese mismo objetivo, pero sí en otros. El usuario puede infligir el daño acumulado por la habilidad donde y cuando quiera. El usuario puede saber cuánto daño ha acumulado cuando quiera. Es mucho más difícil cumplir los requisitos,
ya que los ataques del usuario en este caso infligirán menos daño de lo normal dependiendo de la fuerza del objetivo. Una vez que Yasuo usó su Atsu en la isla, se sentó, cerró los ojos y esperó unos días mientras usaba In todo el tiempo, haciendo que las líneas moradas que se extendían por la isla fueran indetectables a menos que uno usara Gyo. Aún así, era inevitable encontrarlo. Esperó hasta que sus sentidos captaron algo, entonces notó a alguien volando con una bola de luz rodeándolo. El mismo efecto que tienen algunas cartas en Grid Island. Reaccionaron más rápido de lo que pensaba, o bueno. Una vez que la gran bola de luz cayó frente a él, lo que apareció fue un hombre alto y extremadamente corpulento, con hombros anchos y grandes músculos que abarcaban todo su cuerpo. Este era Razer, uno de los 11 maestros del juego. Miró a su alrededor usando Gyo y notó que las líneas moradas se concentraban más allí. Luego miró a Yasuo entrecerrando los ojos. Eres un gran alborotador. Primero trajiste a alguien al juego sin pasar por el camino correcto, aunque decidimos ignorarlo ya que dicha persona no usa Nen. Ahora estás haciendo esto. Yasuo lo miró y dijo, solo estoy probando mi habilidad, creo que no hay reglas para esto. Razer dijo entonces en un tono relajado y amigable, sin mostrar casi ninguna animosidad, no las hay, pero eso no me impide usar mi poder como maestro del juego para expulsarte. Dicho esto, mostró una tarjeta con la inscripción Solo Gobernante. Esta es una carta exclusiva para el maestro del juego que permite al lanzador transportar cualquier elemento de la isla Grid a una ubicación aleatoria del continente Asian. Si puedes detener lo que estás haciendo, me iré, si no, tendré que expulsarte. Yasuo sonrió con indiferencia mientras decía, enviarme lejos no cambiará nada. Razer suspiró, problemático, ¿eh? Hiciste esto y esperaste a que alguien llegara, o a mí específicamente, así que ¿cuál es tu objetivo? Por lo que sé, derrotarte es la clave para conseguir una carta importante, pero se necesitan 15 jugadores y no me interesa reunir a tantos, así que quiero tomar un atajo, dijo Yasuo. Yasuo continuó, entonces, ¿qué te parece esto? Pelearemos aquí. Si ganas, cancelaré mi habilidad y te deberé una, si gano, me deberás una. Planeo visitar la guarida de los piratas más tarde, así que podría usarla en ese momento. Razer entrecerró los ojos mientras decía, no puedes esperar que crea que hiciste todo esto por una carta, pero mientras no pidas nada que no pueda entregar o algo que no quiera hacer, acepto. Parece haber un atisbo de sorpresa en los ojos de Yasuo. Oh, no esperaba que aceptaras tan fácilmente. Razer, con una sonrisa amistosa, dijo, bueno, alguien me ofreció algo similar en el pasado, ¿por qué no? Con eso, su expresión amistosa se convirtió en una severa al decir, no sé exactamente qué tan fuerte eres, pero eso por sí solo debería dar fe de tu fuerza, así que no me contendré ni tú deberías. Yasuo se puso de pie mientras usaba Ken, la forma defensiva de Ren, mientras Razer hacía lo mismo, aunque Yasuo usó el aura justo para igualar la de Razer. Desde lejos, se veían dos figuras en el desierto, una frente a la otra, rodeadas por una aura púrpura, aunque una era más oscura que la otra. Entonces Razer desapareció, solo para aparecer cerca de Yasuo, quien se mantuvo firme mientras Razer preparaba su puñetazo con una gran cantidad de aura concentrada en la mano que golpeaba. Yasuo levantó las manos en posición de bloqueo, concentrando el aura suficiente para defenderse del ataque. Una vez que el puñetazo impactó contra sus manos, el impacto fue suficiente para que el suelo bajo Yasuo se hiciera añicos, formando un pequeño remolino de arena que se extendió a su alrededor. Con una velocidad difícil de rastrear, Yasuo asignó parte de su aura a su pierna derecha e instantáneamente pateó la mano izquierda de Razer, aunque éste reaccionó con la suficiente rapidez como para asignar suficiente aura a su mano izquierda, protegiéndola lo suficiente como para reducir el daño. Sin embargo, el impacto lo envió volando unos metros a su derecha con un gran moretón en el brazo, lo que dejó una huella de sorpresa en el rostro de Razer. Una sorpresa que se convirtió en asombro al notar que Yasuo aparecía cerca de él con un puñetazo mientras aún volaba por los aires, limitando su rango de movimientos. Capítulo 45. Combate amistoso y... Una expresión seria se dibujó en su rostro mientras defendía con su mano derecha, usando toda su aura para minimizar el daño. Sin embargo, eso no ayudó mucho, ya que se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Yasuo no le dio tiempo a respirar mientras daba una voltereta en el aire con la pierna a punto de causar un daño lo suficientemente letal como para obstaculizar a Razer. Sin embargo, alguien o algo apareció golpeando a Yasuo, obligándolo a cambiar su objetivo de ataque. Lo que atacó a Yasuo fue una gran figura de aspecto humano, vestida completamente blanca con un sombrero negro que le cubría los ojos. También se podía notar el número 22 en su camisa. Esta es una de las habilidades de Razer, que le permite crear 8 bestias nenantropomórficas, numeradas del 0 al 7, a las que llama demonios.
También puede fusionarlos, haciéndolos físicamente más fuertes. Este demonio es el resultado de la fusión de los demonios números 7, 6, 5 y 4. El ataque de Yasuo impactó al demonio, enviándolo lejos, lo que le dio a Razer tiempo suficiente para retroceder, que era precisamente su objetivo. Bueno, eso fue peligroso. Eres un potenciador por casualidad, dijo Razer en tono relajado mientras se retiraba. Con eso, el demonio que salió volando regresó a su lado, solo para dividirse en 4 demonios con los números 4, 5, 6 y 7. Sí, y no lo eres. Dijiste que ibas a darlo todo, pero no lo hiciste, así que es mejor empezar la batalla en serio, dijo Yasuo, lo cual es extraño considerando que solo usa suficiente aura para igualar a Razer y no usa nada de su Atsu, excepto su dominio de control, aunque solo lo usa para sentir todo a su alrededor sin controlar nada. Esta es una batalla entre usuarios de Nen altamente hábiles, que usan principalmente Rayu, asignando el aura justa a diferentes partes del cuerpo para lograr el objetivo. Tienes razón, realmente debería. Mientras decía eso, retrajo los 4 demonios a su lado y luego emitió 3 demonios que se ven similares, excepto que solo visten de negro y son exactamente iguales con el número 0 en sus camisas. Luego comenzó a emitir su aura en 2 esferas rojas comprimidas en ambas manos, luego lanzó una a uno de los demonios, quien a su vez la lanzó al otro, formando un círculo entre los 3 demonios. Después de eso, Razer le lanzó la esfera de aura roja a Yasuo y comenzó a acortar la distancia entre ellos. Yasuo entrecerró los ojos mientras se concentraba en la esfera roja que se acercaba, preguntándose, me pregunto si puedo imitar habilidades como las de Hing. Con la combinación de mi talento y dominio, debería ser posible, ¿verdad? En cuanto a habilidades simples como esta, cualquiera puede usarlas con suficiente habilidad, aunque el poder no será satisfactorio considerando mi compatibilidad con la emisión. Yasuo no se movió cuando la esfera roja se acercó, aunque levantó su mano derecha en una postura de captura mientras seguía de pie, concentrando la mayor parte de su aura en ella. La colisión esperada no ocurrió, ya que una vez que la esfera hizo contacto con su mano, simplemente dejó de causar daño. De hecho, ni siquiera lo movió de su lugar gracias a la pequeña cantidad de aura que asignó a sus pies, manteniéndolo en su lugar, luego la esfera roja se disipó. Razer entrecerró los ojos mientras acortaba la distancia, comenzando otra pelea de Rayu, tratando de mantener a Yasuo ocupado y alejado de los 3 demonios. Por supuesto, Yasuo los vigilaba, ya que nunca desactiva su dominio de control. Sabe que es mucho más fuerte que Razer, especialmente con su dominio de control, pero las batallas Nen no se tratan solo de quién es más fuerte, entran en juego muchos elementos que siempre tendrá en cuenta. Lo que notó fue a los 3 demonios pasando la esfera roja en un ciclo a una velocidad extrema mientras formaban un triángulo con 3 metros de separación. Cada vez que la bola de aura realiza un ciclo completo, el número en sus camisetas cambia. Empezó de 0 hasta llegar a 2 y luego a 3. Una vez completado el tercer ciclo, el número en sus camisetas volvió a 0, y con él, algo más cambió, la bola de aura se volvió considerablemente más fuerte. Yasuo entrecerró los ojos al notar esto mientras jugaba con Razer. Jugaba porque Razer no puede extraer todo su poder mientras su aura se divide entre las bestias Nen, pero alguien tan experimentado como Razer es capaz de detener a oponentes más fuertes que él, especialmente con sus capacidades físicas, aunque eso no incluye a Yasuo. Mientras Yasuo esquivaba fácilmente un ataque, pensó, esa es una habilidad peligrosa, especialmente si puede aumentar su poder infinitamente, aunque eso es poco probable. Y parece mantenerse a 3 metros de distancia, tienen que mantener esa distancia exacta o simplemente no pueden reducirla, pero pueden aumentarla tanto como quieran. Además, ¿qué pasaría si la distancia entre ellos fuera menor de 3 metros? Supongo que lo probaré. Con eso, Yasuo aumentó su velocidad, aunque sin usar su dominio, pero esa velocidad fue más que suficiente. Razer apenas pudo reaccionar antes de ser enviado a volar cientos de metros, causándole una fractura en el brazo izquierdo. Sin embargo, esto solo le provocó una mueca al emitir un demonio blanco que atrapó las piernas de Razer y lo balanceó, enviándolo de regreso, desapareciendo inmediatamente después. En el momento en que Razer salió volando, Yasuo extendió sus manos y, sobre ellas, comenzó a emitir 2 esferas de aura de color púrpura oscuro que lanzó hacia 2 de los 3 demonios. En el instante en que lanzó las 2 esferas, lo siguió casi al mismo ritmo. Razer, por supuesto, notó que Yasuo emitía las 2 esferas, por eso manipuló a los 3 demonios para que enviaran la esfera que se lanzaban entre sí en su dirección. Eso ocurrió solo una fracción de segundo antes de que las 2 esferas de Yasuo impactaran a los 2 objetivos, eliminándolos, y la tercera también desapareció. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Solo en ese momento,
El demonio blanco que Razer emitía lo agarró de las piernas y lo balanceó hacia atrás en una dirección calculada con precisión para recibir la esfera de aura roja que liberaba una aura extremadamente peligrosa. Desde que Razer emitió a los 3 demonios negros, iniciando los ciclos, hasta que fueron eliminados, pasaron menos de 20 segundos, suficientes para que los demonios completaran 18 ciclos de pase de bolas, lo que significa que la esfera de aura se fortaleció significativamente 6 veces, volviéndose increíblemente peligrosa. Yasuo se detuvo una vez que los 2 demonios desaparecieron, y con ellos, el tercero también desapareció como resultado de que Razer lo disipara. Entonces giró la cabeza y miró a Razer, que estaba a punto de alcanzar la esfera de aura roja, o la esfera estaba a punto de alcanzarlo, considerando que su velocidad era mucho mayor. Esto es bastante agradable, aunque luchar contra alguien tan experimentado es interesante. Estoy seguro de que no sería agradable si realmente fuera un desafío. La única razón por la que me lo estoy pasando bien y tomándomelo con calma es por mi confianza en todos mis planes B en caso de que vinieran más maestros del juego, ya que por ahora, ni siquiera tengo que usar ningún Atsu ni usar toda mi aura. A Yasuo no le importaría un desafío, por supuesto, siempre y cuando no fuera peligroso. Yasuo sonrió casualmente mientras se ponía en posición de captura, concentrando la mayor parte de su aura en sus manos, como si se preparara para atrapar la esfera de Nen de frente, lo cual es extremadamente peligroso considerando que todavía solo está usando suficiente aura para igualar a la de Razer. Razer, al notar la acción de Yasuo, entrecerró los ojos y extendió su mano derecha, que al hacer contacto con la esfera roja, concentró la mayor parte de su aura en su mano izquierda, creando un impacto que lo obligó a girar 360 grados en el aire, y con él, la esfera roja permaneció en su mano derecha, girando con él. Luego, aprovechando su velocidad de giro, lanzó la esfera hacia Yasuo con una velocidad mucho mayor que la que tenía, dejando una ráfaga de viento tras ella. Capítulo 46. Combate amistoso 2. El momento exacto en que la esfera fue lanzada fue el momento en que Yasuo se movió esquivando la esfera. Después de todo, atrapar un ataque así es demasiado peligroso, no sería tan estúpido como para recibirlo de frente, lo cual es extremadamente innecesario considerando que es más fácil evitarlo con su velocidad. Razer comenzó a emitir otra bola de aura después de lanzar la otra. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, solo para volverse sorprendido al notar que Yasuo nuevamente se movía a una velocidad extrema evitando la misma esfera de aura que acababa de pasar, solo que venía por detrás de él. El responsable es el demonio blanco que se encontraba muy atrás. Este demonio fue emitido por Razer discretamente hace un tiempo con el único propósito de reflejar la esfera de aura en caso de que Yasuo la esquivara. Uno de los beneficios del dominio de Yasuo es que no necesita usar Gyo para ver el Nen que está oculto al usar In. Mientras esté en su dominio, siempre puede sentirlo claramente. Así que cuando sintió que Razer emitía un demonio blanco con este último retirándose y manteniéndose distancia, lo vigiló y una vez que lo notó tratando de mantenerse detrás de él mientras mantenía una distancia de 100 metros, naturalmente predijo el propósito de Razer. Aunque no habría importado considerando que lo sentiría a más de 100 metros de distancia, dándole tiempo más que suficiente para esquivarlo. Yasuo comenzó a emitir 2 esferas moradas en sus manos mientras evitaba la esfera roja y, inmediatamente después de que lo pasara, envió las 2 esferas tras ella. La esfera roja se movía a una velocidad extrema, y justo detrás, 2 esferas moradas la seguían de cerca. El destino era Razer, quien previamente estaba listo para redirigir la esfera de aura roja hacia Yasuo, pero se vio obligado a evitarla al ver su acción. Las esferas volaron cientos de metros antes de chocar contra una enorme colina rocosa, creando una explosión ensordecedora que borró casi por completo la colina. Eso hizo que Razer frunciera el ceño ligeramente mientras pensaba, su sentido es monstruoso, extremadamente competente en mejora y emisión, y parece bastante joven, pero es mucho más fuerte que yo. Después de todo, aún no ha usado ninguna habilidad, ni la que produce las líneas moradas, o es que no es adecuada para el combate. Aunque no usé mi otra habilidad, ya que es más letal, no estoy seguro de si cambiará algo. De repente, entrecerró los ojos al notar que Yasuo concentraba una cantidad sustancial de aura en sus manos, creando una burbuja oscura que las rodeaba, liberando un aire peligroso mientras decía, «Voy a atacar, ten cuidado o podrías morir». Esto dejó a Razer tenso mientras emitía los 7 demonios blancos, solo para que todos se fusionaran formando una gran figura humana con ropa blanca y el número 28 en su camisa. A continuación, emitió una gran esfera roja y los 3 demonios negros iniciaron los ciclos. Yasuo miró esto con un toque de diversión en sus ojos mientras comenzaba a caminar hacia él, con la concentración de las burbujas que rodeaban sus manos aumentando con cada paso. Está usando las mismas habilidades, debería tener más habilidades, pero no las está usando, en fin, supongo que debería terminar con esto. Con eso, Yasuo desapareció moviéndose a una velocidad extrema alcanzando a Razer casi instantáneamente,
aunque este último ya manipulaba al demonio número 28 para que se interpusiera mientras comenzaba a emitir otra esfera de aura roja. Yasuo simplemente ignoró su acción mientras atacaba con ambas manos hacia el demonio número 28, sus manos que estaban rodeadas de oscuridad simplemente atravesaron al demonio sin ninguna resistencia, forzando al demonio a disiparse. Los tres demonios negros comenzaron a aumentar la distancia con él mientras continuaban el ciclo con la esfera roja haciéndose más fuerte. Razer estaba a punto de lanzar la bola de aura a Yasuo, solo para notar que aparecía cerca de él después de destruir al demonio blanco. Yasuo asignó el aura suficiente para no hacer que su golpe fuera fatal, golpeó hacia el estómago de Razer, enviándolo a volar y haciéndole escupir sangre. Yasuo entonces apuntó a los tres demonios negros, comenzó a correr hacia ellos hasta que de repente se agachó ligeramente solo para que una esfera de aura roja pasara. Luego continuó ignorando a Razol, quien envió la bola de aura y emitió un demonio blanco para enviarlo de regreso. Yasuo notó hace un momento que los tres demonios mantenían una gran distancia entre ellos, por lo que apuntó solo a uno, al que alcanzó en un instante. Para entonces, la esfera de aura roja solo se había fortalecido una vez, así que cuando Razer notó al demonio que Yasuo iba a atacar, manipuló a los otros dos demonios para que solo se pasaran la esfera entre ellos mientras él iba a detener a Yasuo hasta que una mirada de sorpresa inundó su rostro. Atsu-rosa violeta-m igual a 5, t igual a 0.2, concentró una gran cantidad de aura en su mano antes de activar su Atsu, y antes de que el demonio pudiera reaccionar, atacó con su mano atravesándola, dejando una marca púrpura. El demonio fue derrotado cuando el temporizador terminó, aunque ese demonio en particular no fue el único que desapareció, ya que los otros dos también lo hicieron. Líneas púrpuras aparecieron en ellos por una fracción de segundo antes de ser derrotados. Entonces, Yasuo y Razer comenzaron a caminar uno hacia el otro hasta que este último suspiró: «Ganaste, continuar la batalla sería inútil». Yasuo asintió y extendió la mano mientras decía: «Yasuo Soldik». Razer hizo lo mismo. Razer, uno de los maestros del juego. «Es tarde, pero encantado de conocerte, Razer». «Fue una pelea interesante», afirmó Yasuo con su habitual sonrisa despreocupada. «Fue realmente agradable», asintió Razer en tono amistoso. Yasuo canceló su Atsu, haciendo que todas las líneas moradas que se extendían por cientos de kilómetros desaparecieran. «Me debes una». Razer asintió y dijo: «Probablemente tenga una hemorragia interna, así que necesito regresar. Ya sabes dónde encontrarme cuando quieras pedir el favor». Sacó una tarjeta de su paquete y dijo: «Regresa en Soufrabi». Una bola de luz lo rodeó y lo hizo volar hacia el destino que había indicado. Yasuo se quedó allí solo con una expresión pensativa mientras se acariciaba el pendiente. «Me he vuelto tan fuerte que había muchísimas oportunidades de matarlo, aunque solo usé el aura suficiente para igualarlo. Mi fuerza física base es mejor que la suya, especialmente al combinar mi dominio de las mejoras, aprovechando al máximo mi compatibilidad al 100%, así que tuve que contenerme mucho para no causar daños graves». Además de no usar sus habilidades, tampoco luchó con su estilo de lucha, centrado en la letalidad, ya que usaba principalmente golpes y solo usaba su velocidad máxima en contadas ocasiones. Un destello de luz apareció en sus ojos. Lo más importante es que los resultados son mejores de lo esperado. Un 35% está bastante bien, pero solo un 30% para Grid Island, ¿eh? La razón más probable por la que me domina tanto es por cómo fue la pelea y la interacción al final. Soy un muy buen manipulador después de todo. En fin, debería aprovechar Grid Island al máximo el próximo mes. También debería conseguir la tarjeta doble postal a los muertos y ver si es posible contactar con Don Frex con ella. Si no, sigue vivo, por eso Hing está tan seguro de que Don está vivo. La doble postal a los muertos es una tarjeta del juego Grid Island. Esta postal permite enviar y recibir mensajes de los muertos. Después de enviar el mensaje, se recibirá una respuesta al día siguiente solo si el objetivo está muerto, si no, no habrá respuesta. Planea usarlo para comprobar si Don Frex está vivo o no. Don Frex es el supuesto autor de Viaje al Nuevo Mundo, un diario de viaje sobre el continente oscuro. Hace más de 300 años, viajó al continente oscuro y escribió 2 libros sobre él: Oriente, que está en manos de los Quinto Cinco, y Occidente, que nunca fue encontrado, pero se rumorea que sigue escribiéndolo hasta el día de hoy. Capítulo 47. Imitación. Yasuo concentró su aura en sus pies y saltó, elevándose cientos de metros hacia el cielo. Miró todo con una leve sonrisa al notar que su pendiente aún brillaba con una luz verde. La luz verde apareció sobre ellos en el momento en que dijo la frase «Me debes una». Aunque nadie podía ver la luz excepto Yasuo, tocó suavemente el pendiente haciendo que la luz desapareciera. Luego, formó un dominio perfecto de 2 metros y desapareció en el horizonte.
Soufravi es una ciudad con una hermosa línea de acantilados gobernada por piratas. El faro en un promontorio de la ciudad es su guarida secreta. Para poder luchar contra los piratas, un jugador debe formar un equipo de exactamente 15 personas y venir aquí con sus compañeros. Si logran expulsar a los piratas de la ciudad, serán recompensados con un objeto muy raro e importante llamado parcela de playa. En algún lugar cerca de Soufravi, en el bosque, se podía ver una fuente termal con Yasuo relajándose en ella. Esta fuente termal es el resultado de la carta Cuidado de la piel, que otorga una fuente termal que cura cualquier afección cutánea. Bañarse en ella durante media hora al día te deja la piel tan suave y tersa como la de un bebé. Ha pasado un mes desde su pelea con Razer. Se concentró principalmente en aumentar su capacidad de entrada cerebral usando el aliento de Ángel hasta que sintió que su cerebro comenzaba a alcanzar sus límites. Después de todo, lo exigió demasiado. Alrededor de las aguas termales, se podía ver una pequeña bola negra volando por todas partes, aunque tenía toques de otros colores que parecían eclipsados por el negro. Tiene un diámetro de 5 centímetros, aunque lo extraño es que pesa varias toneladas. Esta es la bola a la que presionaba constantemente, aumentando su densidad a la vez que disminuía su masa. La usa cada vez que quiere superar sus límites, añadiendo también otros objetos, principalmente metal, que forman esta pequeña forma oscura. Exigir más su cerebro también trajo otros beneficios, procesos mentales más rápidos, lo que básicamente aumentó su capacidad de procesamiento, aunque no mucho. También un aumento notable en el alcance de su dominio de unos 10 metros, alcanzando un radio de 125 metros a su alrededor. Yasuo se acarició el pendiente pensativo. Debería irme, ya que es hora. Ojalá el boxeador pirata esté allí, así podré conseguir la escritura divina. Se puso ropa nueva y se dirigió al faro. Entró y notó que estaba construido como un gimnasio con herramientas de entrenamiento y un campo de voleibol. También vio un cuadrilátero de boxeo al que prestó más atención, ignorando a todos los piratas que lo rodeaban, o eso decían ser. Su dominio escaneó todas las inscripciones del cuadrilátero, grabándolas en su memoria hasta que Razer se paró frente a él. ¿Has venido? ¿De verdad te interesa la trama de la playa? No, solo quería visitarlo, pero vi algo interesante, dijo. Caminó hacia el cuadrilátero mientras decía eso. Solo había una persona entrenando en el cuadrilátero hasta que vio a Yasuo. Arqueó las cejas al verlo acercarse. Este es el boxeador pirata, viste la ropa estándar de los piratas de Razer. Tiene cejas pobladas, orejas grandes y prominentes y una nariz de patata. Una vez que se subió al ring, comenzó a observar todos los patrones. Interesante, llevo un tiempo estudiando patrones similares a estos. ¿Para qué sirve este, si no te importa que pregunte? Ah, ¿sí? Bueno, un amigo los estudió a fondo y aprendí de él. Este es bastante simple, básicamente fortalece el nen de quien lo dibujó, respondió Razer, que estaba cerca del ring. Ah, entonces tú dibujaste este. No, él lo hizo, respondió Razer mientras le hacía una señal al boxeador pirata, que estaba allí de pie, atento a su interacción. Yasuo miró al boxeador pirata y dijo, ¿qué tal un entrenamiento? Me gustaría verlo en acción. El boxeador pirata parecía algo inseguro mientras miraba a Razer esperando su permiso. Este último preguntó, ¿para esto viniste a Grid Island? Yasuo asintió, soy un cazador investigador de una estrella, así que investigo cualquier cosa que me parezca interesante, y la isla Grid es bastante interesante. Razer asintió y le hizo una señal al boxeador pirata para que aceptara, y este accedió diciendo, si quieres ver cómo funciona, tendremos que tener una pelea de boxeo, ya que es mi especialidad. El boxeador eligió sus palabras con cuidado, después de todo, alguien que pudiera hablar con Razer de esa manera no debería ser normal. Yasuo asintió con la sonrisa casual que aún pintaba su rostro, impidiendo que nadie viera su propósito. No necesito los guantes, y no te preocupes, no usaré ningún ataque fatal. El rostro del boxeador pirata no pudo evitar una mueca, pero se mantuvo cauteloso, aunque eso no le impidió sentirse molesto por lo menospreciado que era. Yasuo simplemente se quedó allí esperando a que el boxeador comenzara a atacar con una postura indefensa mientras lo miraba desde arriba. Irritando a este último, la molestia se podía ver en su rostro. El boxeador comenzó a correr hacia Yasuo y lanzó un puñetazo una vez que se acercó lo suficiente. Sin embargo, Yasuo permaneció impasible, aunque el boxeador retrajo su puñetazo cuando un puño apareció a la derecha de su rostro, parecía como si saliera de un círculo amarillo de nen. Se podía ver otro círculo amarillo, atravesado por el puño izquierdo del boxeador, lo que hacía evidente que el primer puñetazo fue finta. Esta es la habilidad del boxeador pirata,
un Atsu de tipo emisión en el que el boxeador pirata apunta su puño en cualquier dirección y crea un portal delante del puño que puede deformarlo a la ubicación deseada instantáneamente al golpearlo, aunque funciona más como un portal. Para Yasuo, todo parece moverse lentamente mientras enfoca su dominio únicamente en los 10 metros a su alrededor observando cada movimiento del boxeador, especialmente cómo se comporta su nen al usar su habilidad. Luego esquivó fácilmente el golpe que estaba a un pelo de él. El boxeador tardó un tiempo en darse cuenta de que su golpe fue esquivado a una distancia tan corta que solo retrocedió después de comprender lo que sucedió dejándolo aturdido. Después de todo, pensó que el golpe era un golpe garantizado una vez que notó que Yasuo no se movía en absoluto. Yasuo no parecía prestarle atención mientras miraba su mano derecha, donde concentraba parte de su aura de una manera específica. Luego, golpeó con la mano derecha en una dirección aleatoria, pero no pasó nada, lo que le trajo una expresión pensativa. Estoy muy seguro de que imité exactamente cómo se comportaba su nen, de hecho, lo imité con perfecta eficiencia. ¿Ser golpeado por la habilidad es un requisito para imitar habilidades como Hing? Pensé que mi dominio, que me permite imitar y controlar mi nen a la perfección, sería suficiente. El boxeador, incluso con su desconcierto, usó su habilidad para atacar de nuevo desde unos metros de distancia después de notar que Yasuo no le prestaba atención en absoluto. Un círculo amarillo apareció cerca del pecho de Yasuo, por el cual el puño del boxeador lo atravesó, pero Yasuo no reaccionó, o más bien, permitió que el golpe lo golpeara sin ninguna defensa nen. Dominio de amplificación. Yasuo usó su dominio de amplificación específicamente en el área donde el puñetazo apuntaba. Una vez que el puñetazo impactó su pecho, simplemente se congeló, sin siquiera mover a Yasuo de donde estaba. Capítulo 48. Habilidad de portales. Dominio de amplificación. Yasuo usó su dominio de amplificación específicamente en el área donde el puñetazo apuntaba. Una vez que el puñetazo impactó su pecho, simplemente se congeló, sin siquiera mover a Yasuo de donde estaba. El boxeador retrajo su habilidad, con sudor corriéndole por la cara. Sintió como si hubiera golpeado una roca dura y solo se asustó más al notar que Yasuo seguía sin prestarle atención, absorto en sus pensamientos. Esto es solo un entrenamiento, ¿verdad? En realidad no me atacará, ¿verdad? Ni siquiera puedo usar mi habilidad de nuevo, ya que casi agoté toda mi reserva de aura. Solo pudo soltar un suspiro de alivio al oír a Yasuo decir, «Ya basta, gracias». «¿Ya terminaste?», se preguntó Razer, quien llegó a varias conclusiones tras observar a Yasuo. ¿Necesita contactar con el objetivo para obtener información? Es un cazador investigador, así que probablemente tenga un Atsu que se especializa o ayuda en este campo. Yasuo asintió, «Sí». De repente, su teléfono empezó a sonar, interrumpiendo la conversación. Miró al identificador de llamadas y se dio cuenta de que era Ayuka. Respondió solo para oírla gritar, «Oni-chan, no he podido verte en los últimos 4 días, ¿ya no quieres verme?». Se dio cuenta de que últimamente se comporta de forma bastante consentida, lo cual no le molesta. Además, durante el último mes, aunque no le ha sido posible visitarlo constantemente debido al experimento que ha estado haciendo, todavía se teletransporta cuando puede. Después de todo, no puede teletransportarse con él cuando está ocupado, como indicó su deseo. Estaba ocupado, estaré disponible en media hora. Después de decir eso, colgó y le dijo Razer, «Razer, fue un placer conocerte, quizás nos veamos más tarde». Yasuo extendió la mano, mientras que Razer hizo lo mismo al estrecharse la mano, «Fue un placer conocerte, pero no me pedirás el favor ahora». Yasuo negó con la cabeza. «Quizás más tarde». Luego se dirigió al bosque cerca de Soufrabi, dejando a Razer. Al llegar al bosque, cerró los ojos, grabando en su memoria la sensación que sintió cuando el boxeador lo golpeó. El nen del boxeador hizo contacto con el suyo. La sensación de su nen probando ese nen en particular finalmente le dio la última pieza del rompecabezas. Lentamente, su nen se concentró en el puño que estaba cerrando de una manera específica, imitando cómo se comporta el nen del boxeador pirata cuando usa su habilidad. Siguió manipulando su nen durante unos segundos hasta que sintió que estaba listo y luego golpeó, solo para que un portal púrpura lo transportara a un árbol cercano a unos metros de distancia. Su puño tocó suavemente el árbol y luego lo retrajo. Necesité unos segundos para ejecutar la habilidad a la perfección. Supongo que necesito practicarla un poco más hasta que me acostumbre, aunque es muy poco probable que pueda imitar habilidades complejas. Aunque Yasuo continuó experimentando con la habilidad durante unos minutos antes de llegar a algunas conclusiones. Primero, hay que ver el lugar al que se quiere teletransportar, aunque eso no funciona conmigo, ya que puedo verlo todo en mi dominio, lo que significa que puedo teletransportar mis ataques a cualquier parte. Segundo, gracias a mi dominio de control y a algo que noté hace tiempo,
Cualquier ataque de emisión que use tendrá el mismo poder una vez que lo lance, siempre que esté dentro de mi dominio sin desperdiciar NEN. Por supuesto, esto usa un poco de control con mi dominio de control, lo que a su vez consume aura. Tercero, es mucho más difícil teletransportarse más allá de mi dominio, pero aún así es posible. Además, con solo unos minutos de entrenamiento pude ejecutarlo en unos 2 segundos. Así que, con más entrenamiento, posiblemente pueda ejecutarlo instantáneamente, lo que me lleva a otro punto. ¿Puedo teletransportarme completamente a otro lugar? Esta habilidad en particular funciona con una combinación de emisión y manipulación principalmente. Crea 2 portales, uno es la fuente y el otro el destino, aunque el consumo es significativo dependiendo de la distancia a la que se encuentre el destino. La ventaja es que no tengo límite de distancia. El boxeador probablemente pueda usarlo solo para teletransportar su puño, pero yo no tengo ese límite. Así que, en teoría, es posible crear un portal tan grande como quiera, siempre que tenga la competencia necesaria en la habilidad, y quizás pueda llevarlo mucho más lejos. Yasuo se acarició el pendiente con una sonrisa despreocupada. El último mes ha sido demasiado agotador, así que mejor tomo el siguiente como vacaciones. Lo aprovecharé para poner a prueba los límites de esta habilidad. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Cerca de la ciudad del amor ahí, en una hermosa colina, se veía una pequeña mesa y una gran silla. Un hombre apuesto sentado en la silla, paseaba perezosamente sobre la mesa con los ojos cerrados. Con la cabeza apoyada en su hombro, se encontraba una linda niña pequeña de cabello largo y negro, ojos azules y tez pálida. Vestía un kimono rosa decorado con rosas moradas, botas y una diadema con una cara sonriente de dibujos animados. Se relajan en silencio, solo con el suave sonido del viento que se escucha de vez en cuando. Así ha sido la vida de Yasuo durante el último mes, excepto por experimentar con la habilidad del portal regularmente. Ayuka, ¿te divertiste? Parecía demasiado reservada para responder con claridad. Nos tomaremos una foto familiar cuando volvamos, así que regresaremos a casa hoy, te teletransportarás y te seguiré enseguida, dijo Yasuo y luego continuó, también llama a Nanika. No pareció haber ninguna respuesta de ella, aunque Yasuo sabía que Nanika había aparecido cuando preguntó con los ojos cerrados, ¿lo disfrutaste? Aunque Ayuka no pudo pedir nada, ya que Yasuo puso su deseo pendiente en espera, sin pedir nada por el momento, todavía le pide que salga de vez en cuando, como ahora. Ay, respondió, solo para preguntar después, Yasuo, ¿me das una palmadita? La expectación se reflejaba en su rostro. Él abrió los ojos y la miró con una sonrisa, luego comenzó a acariciarla, y ella no dudó en mostrar su satisfacción. Guau, jeje. Según su observación, Nanika es una persona muy simple, actúa según sus deseos, guiados por estos. Es increíblemente simple y pura, sin pensar en el bien o el mal, y hasta cierto punto es ingenua, aunque la posibilidad de que sea más de lo que aparenta aún está dentro de las posibilidades en la mente de Yasuo. En fin, sobre el deseo. Eso captó toda la atención de Nanika. Sonrió y continuó, en un momento dado, pronunciaré una frase que tengo en mente. Esa frase activará una secuencia de eventos que comenzarán con mi teletransportación a un lugar cercano a algo en lo que estaré pensando, a una altura en la que estaré pensando. Una vez que me teletransporte, comenzará un tiempo de recuperación de 20 segundos antes de que me teletransporte de vuelta a mi laboratorio con todo lo que esté dentro de mi dominio de amplificación teletransportándose conmigo. Si vuelvo a pronunciar esa frase antes de que termine el tiempo de recuperación, ocurrirá lo mismo. Nanika permaneció en blanco un rato y luego dijo, vale. Eso le dibujó una sonrisa serena mientras cerraba los ojos, absorto en la satisfacción que sentía. Luego, dejó escapar un pequeño suspiro sin dejar de acariciarla hasta que Ayuka regresó. Capítulo 49. Foto familiar. Yasuo se levantó y dijo, ve, llegaré pronto. Ayuka asintió y desapareció. Yasuo levantó la mano mientras concentraba su aura en ella. A su alrededor, apareció un portal púrpura que se expandió lentamente hasta alcanzar el tamaño suficiente para que pudiera entrar. Lo hizo, pero apareció a unos 140 metros de distancia a través de otro portal. Es demasiado lento, cuanto más grande es, más difícil es formar portales. Bueno, pasaré la mayor parte del año en mi laboratorio estudiando todo lo que tengo aquí, así que le dedicaré más tiempo a entrenarlo. Luego se fue volando. Para crear el portal fuente, Yasuo necesita usar su aura para que forme el portal, lo que significa que no puede crearlo si su aura no está disponible. Además, aunque puede crear un portal lo suficientemente pequeño como para que su puño lo atraviese al instante, crea uno lo suficientemente grande como para que lo atraviese, y el consumo es considerable. Sin embargo, el potencial de tal habilidad es ilimitado y Yasuo planea aprovecharlo al máximo.
Cerca de la mansión Soldic, se podía ver a un sirviente de pie con una cámara en la mano. Parecía estar esperando mientras miraba en cierta dirección. Se veían varias personas en esa dirección. Kikyo con un vestido blanco y un sombrero. Junto a ella, aferrado a su vestido, estaba Kayuto, con un suéter y pantalones. Kiyoa, acércate a mí. Miyuki, deja de jugar con tu teléfono hasta que tomemos la foto familiar, le dijo Kikyo a Kiyoa y luego continuó diciéndole a Miyuki, quien obedeció. Ayuka, mira a la cámara, de acuerdo. Detrás de ellos estaba Yasuo con Ayuka en su brazo, aunque ella estaba con la cabeza apoyada en su hombro, dormitando. Yasuo, ¿qué tal si entrenamos más tarde?, preguntó de repente Iyumi, quien estaba de pie junto a él con los brazos cruzados. Oh, creaste una nueva habilidad, a lo que Iyumi asintió. Claro, nos vemos por la noche en el lugar de entrenamiento de siempre, respondió Yasuo. Todos, miren a la cámara, dijo de repente Kikyo, y el sirviente interpretó esto como una señal para tomar la foto, lo cual hizo. El 10 de septiembre de 1995, en una habitación de hotel en la ciudad de York New, se podía ver a un hombre apuesto sentado en una cama, casi completamente desnudo, solo con ropa interior. Tenía un cuerpo delgado, aunque sus músculos perfectamente formados eran extremadamente visibles, lo que lo hacía parecer una escultura perfecta. Su piel es extremadamente pálida, lo que hace que uno se pregunte si la sangre corre por sus venas. Tiene un cabello negro relativamente largo que complementa sus ojos negros como la brea. Parece estar mirando su teléfono con una serenidad que lo rodea. Continuó así durante unos segundos hasta que el teléfono sonó, indicando que había recibido un mensaje. Lo miró, dibujando una pequeña sonrisa en su rostro. Entonces se levantó con el sonido metálico que provenía de su largo pendiente de cadena en la oreja izquierda. Continuó vistiéndose hasta que alguien sonó detrás de él en la cama. ¿Te vas? El sonido provenía de una hermosa y esbelta mujer, aunque solo se veía la mitad de su cuerpo, ya que el resto estaba oculto bajo la sábana blanca, lo que no ocultaba su figura bien definida. Su sedoso cabello rubio ocultaba las delgadas cejas que complementaban su piel perlada y sus hermosos ojos azules. Yasuo continuó con su ropa puesta mientras decía, sí, estaré bastante ocupado las próximas semanas. Eso le dio un toque de decepción al rostro, lo cual Yasuo notó, dibujando una sonrisa al acercarse, acercando su rostro al de ella. La miró a los ojos con una sonrisa que aún le provocaba un ligero rubor, incluso después de lo que habían hecho. Le sujetó la barbilla antes de sellar sus labios con los suyos en un beso largo y profundo que le arrancó un pequeño gemido. Terminó el beso, dejándola eufórica. Quizás nos veamos pronto. Luego se puso una camisa blanca que complementaba los pantalones negros mientras ella lo observaba fascinada. Salió después de tomar sus cosas. Pasó junto a un gran edificio con su dominio escaneando todo lo que contenía. Aún no has llegado. Luego se dirigió a un hotel cerca del edificio donde consiguió la mejor habitación durante 12 días. Pasó la mayor parte del tiempo expandiendo su dominio hasta que pasaron 10 días. Vestía ropa formal, consiguió todo lo necesario y luego tomó un maletín negro. Salió. Yasuo caminó por la ciudad, una ciudad llena de gente gracias a las subastas que se celebran en esta época del año. La ciudad celebra anualmente varias subastas del 1 al 10 de septiembre, incluyendo la subasta más grande del mundo, la subasta Southerpiece, en la que se acumulan los artefactos más raros y valiosos del mundo en un solo lugar. Estaba deseando que se subastaran ciertos objetos. Cumple 20 años este año y aprovechó al máximo los últimos 3, aunque pasó la mayor parte en su laboratorio, completando todos los preparativos para sus planes. Una vez hecho esto, empezó a explorar el mundo e investigar algunas cosas auxiliares, aunque nada importante hasta el momento. Se centró en encontrar el pergamino del ermitaño, pero aún no ha obtenido resultados, y tuvo algunas aventuras de vez en cuando, aunque nada serio, ya que le servía más como entretenimiento, y eso es algo que ya sabían. Ahora está aquí por algo demasiado interesante como para perdérselo y que podría ser increíblemente útil, especialmente en el continente oscuro. Continuó caminando hacia el edificio del cementerio, el edificio donde se celebra la subasta subterránea anual de la comunidad mafiosa. Aquí también se celebra la subasta Southerpiece, que se celebra del 8 al 10. Compró el catálogo de artículos subastados, que cuesta 12 millones de yeni. Tras revisarlo, descubrió que lo que le interesaba se subastaría el último día, el 10 de septiembre. Entró al edificio después de que la recepcionista verificara su presencia en la lista de invitados y le entregara una matrícula para pujar con el número de identificación específico. Luego se dirigió a la sala de subastas, donde se sentó en el asiento que le habían asignado. Se sentó con las piernas cruzadas después de dejar el maletín a su lado. Su dominio siempre activo le permitía observar algunas cosas interesantes.
Una mujer de 20 y pocos años se acercaba, o más bien se acercaba a sentarse a su lado. Era alta y delgada, con un rostro en forma de corazón. Tiene el pelo largo y rubio, con mechones que le caen más allá de la espalda, mientras que los más cortos se curvan hacia arriba después de llegar a la clavícula, y su oreja izquierda luce múltiples piercings. Llevaba un traje oscuro ajustado, lo que indicaba que estaba allí por negocios formales, pero aún mostraba sus curvas, las cuales habrían atraído a mucha gente de no ser por su rasgo más prominente, 2 cicatrices paralelas que van desde su frente hasta la comisura izquierda de su boca, atravesando su ojo izquierdo y la mirada distante que la rodeaba. Capítulo 50. Subasta. Al tomar asiento, los 2 guardaespaldas permanecieron cerca, vigilando cualquier cosa sospechosa. Era Morena Prudo, hija ilegítima de Nasubi Uiworou, gobernante del Imperio Kakin. Se dio cuenta de que Yasuo la miraba, así que asumió que estaba mirando su cicatriz, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si realmente no le importara. Entonces dijo: «Hola, ¿necesitas algo?». Yasuo continuó mirándola, sabiendo exactamente quién era, una persona profundamente destructiva. No le interesa el mundo en general, ni siquiera su propia vida. Su único objetivo es destruir un mundo que percibe como injusto y absolutamente repugnante, lo cual desea lograr mediante una masacre indiscriminada. Había leído sobre ella en mi vida pasada, aunque en la escena que se mostró, su personalidad me pareció interesante, pero eso es todo. Ahora, la encuentro bastante atractiva, sobre todo por el aire que la rodea, que le da un encanto especial. ¿Es esta realmente mi preferencia? Estaba sumido en sus pensamientos. Lo más importante es que su habilidad en la historia fue bastante interesante, demasiado interesante incluso. Su potencial es infinito y su habilidad es superior a la de pocos. Quizás pueda usarla. Parecía pensativo un rato, mirándola hasta que oyó lo siguiente que lo sacó de sus pensamientos. «¿Disculpa?», preguntó Morena de nuevo, notando que no respondía, aunque la leve sonrisa no la abandonó, como si no le importara nada. Eso sacó a Yasuo de sus pensamientos y le dedicó una sonrisa mientras decía: «Disculpa mi rudeza». «No te preocupes. Ya estoy acostumbrado», dijo, pensando que él estaba concentrado en su cicatriz, hasta que escuchó lo siguiente, que la dejó atónita por un segundo. «No pude evitar encontrarte extrañamente atractivo. ¿Qué tal si te invito a cenar mañana, quizás?». Tras quedarse atónita un segundo, frunció el ceño antes de responder negativamente: «No». Yasuo simplemente sonrió mientras pensaba: planeaba enseñarle a alguien interesante para convertirme en un cazador de 2 estrellas, pero no tenía mucho tiempo y no encontré a nadie lo suficientemente interesante como para que valiera la pena, excepto a ella, y al parecer aún no aprendía Nen. Empezó a acariciarse el pendiente. Si le enseño Nen, ¿traerá el caos al mundo o...? Es tentador descubrirlo. Si vino del Imperio Kakin, debería estar aquí para ellos, entonces yo podría. Además, será la líder de la familia Eilel Y en el futuro y parece bastante capaz. Sí, usarla suena bien. Solo tengo que mantenerla bajo control. Para alguien como ella, es demasiado fácil. ¿Hay algo más fácil que mantener bajo control algo roto? Nadie lo quiere, de hecho lo desprecian, así que se aferra a cualquier luz que pueda ver, y bueno, está rota, ¿no? Aunque Yasuo rara vez se deja llevar por sus caprichos, cuando lo hace, siempre considera si tiene la confianza para afrontar las posibles consecuencias. Si tiene la más mínima duda, la eliminará, de lo contrario, disfrutará felizmente. Aunque no es solo un capricho, ve numerosos beneficios en tenerla. Si crea una habilidad similar a la de la historia o incluso mejor, quizás pueda imitarla. Tiene talento, así que estoy seguro de que superará mis expectativas. Damas y caballeros, bienvenidos al último día de la subasta Souserpiese, el día en que se subastarán los artículos más raros. Que comience la subasta. Una vez que todos los asientos se llenaron, el subastador anunció el inicio de la subasta, comenzando con el primer artículo. Primero, tenemos la pintura hoja roja de Ransen Marco, con un precio inicial de 60 millones de yenis. El precio no hizo más que aumentar considerando la cantidad de personas que la desean, hasta alcanzar un precio máximo de 350 millones de yenis. A la 1, a las 2, vendida. El subastador anunció el cierre de la puja. Yasuo no parecía interesado en el artículo ni en ninguno de los siguientes, ya que simplemente esperaba pacientemente. Lo mismo le ocurrió a Morena a su lado, quien no prestó atención a ninguno de los artículos, confirmando su suposición. ¿Significa eso que ya se unió a la familia Eilel Y, pero aún no aprendió Nen? Está aquí por el mismo objeto que yo, de eso estoy seguro. ¿La envió Tseriednich? Se ha demostrado que tiene varios, así que esa es la conclusión más probable, considerando que es el benefactor de la familia Eilel Y.
Un destello de luz apareció en los ojos de Yasuo mientras pensaba. La familia Eilele es una de las 3 familias mafiosas más grandes del Imperio Kakin. El cuarto príncipe Tseriednich, Uiwo-Rou, es uno de sus benefactores. La subasta continuó un rato con varios artículos, desde antigüedades antiguas hasta una copia de Grid Island, y el precio no hizo más que subir hasta que llegaron al último. Por último, uno de los colores más hermosos del mundo, una de las joyas más raras del mundo, los ojos escarlata. Mientras anunciaban esto, algunos guardaespaldas entraron al escenario rodeando una mesa. Sobre ella se encontraban un par de ojos escarlata, cada uno en una vitrina hecha a medida. Los ojos escarlata son un rasgo exclusivo de los miembros del clan Kurta. Particularmente cuando se usan como objetos, también se les conoce como ojos Kurta. Aunque típicamente marrones, los iris de los miembros del clan Kurta brillan escarlata cuando están emocionalmente agitados. Si un miembro del clan Kurta muere en ese estado, sus ojos permanecen permanentemente escarlata post-mortem, lo que los convierte en una rareza. Excluyendo los de Kurapika, solo existen 36 pares. Por eso, el clan Kurta fue exterminado por la tropa fantasma hace 2 años, aunque los ojos se anunciaron para subasta hace aproximadamente un mes, lo que significa que la tropa fantasma los vendió para entonces. Yasuo entrecerró los ojos. Mi dominio abarca un radio de 260 metros, pero solo puedo sentir estos ojos en particular en mi dominio, así que aún no han traído al resto, ¿eh? Hay 9 pares disponibles para subastar. El precio inicial de cada par es de 300 millones de yenis y cada puja aumenta el precio en 50 millones. ¡Que empiece la puja! Al instante, casi todos empezaron a pujar, incluyendo a Morena. El precio subió rápidamente, aunque Yasuo aún no había pujado. Esto continuó hasta que el precio llegó a 2.200 millones de yenis, con Morena como pujadora. Yasuo se dio cuenta de que nadie iba a seguir pujando, así que levantó su plato con el número 48 para indicar su puja. Una puja del número 48. ¿Alguna otra puja? Vamos. El número 56 puja de nuevo, anunció el subastador. El número 56 era Morena, sentada junto a Yasuo. Yasuo siguió pujando, y Morena hizo lo mismo, subiendo el precio cada vez más, llegando a los 2.900 millones de yeni, lo que hizo que Morena frunciera el ceño mientras lo miraba. Los fondos que me han sido asignados ascienden a 24.000 millones. Si esto sigue así, no podré comprarlos todos. Será mejor que no se arriesgue más o tendré que hacerlo yo. Entonces desistió de pujar por este. Va a la 1, va a las 2. Vendido. Entonces continuó la subasta de los siguientes 6 pares de ojos, y Morena se los llevó todos con un precio promedio de 2.500 millones, sin que Yasuo participara en ninguno. Empecemos a pujar por el 8º par, dijo Yasuo, levantando su plato y diciendo 3.000 millones. El número 48 con la puja de 3.000 millones. ¿Alguna puja más alta? Eso hizo que Morena frunciera el ceño de nuevo y luego pujó contra él, solo para que él volviera a pujar, 4.000 millones. Voy a la 1, voy a las 2. Vendido. Morena terminó desistiéndose de ellos mientras planeaba quedarse con los últimos a toda costa, pensando que iría por el último par, pero Yasuo no pujó por los últimos. Todos pueden ir al salón de invitados para el evento posterior a la subasta. Los postores deben ir a la sala principal en la sección 5, donde la recepcionista verificará su número de identificación. Yasuo recogió el maletín y estaba a punto de irse cuando escuchó a Morena decir, «No nos presentamos antes, Elena». Luego extendió la mano, diciendo un nombre falso. Yasuo se giró y le estrechó la mano diciendo, «Yasuo». Entonces, sigue en pie esa oferta para cenar. Escuchar a Morena preguntar eso le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Por supuesto, mañana por la noche. ¿Qué tal esta noche, justo después de finalizar el pago?, respondió Morena con otra pregunta, con una leve sonrisa aún en el rostro. Capítulo 51. ¿Capricho? ¿En serio? Claro que no. Yasuo titubeó un segundo antes de decir, claro, entonces. Le ofreció el brazo, que ella tomó. Caminaron del brazo, rumbo a la sección 5. Se sentaron después de verificar su número de identificación y esperaron a que les entregaran los artículos por los que pujaron. Luego pagarían el precio, y lo mismo podía decirse de todos los demás clientes en la sala. Así que estás aquí específicamente por los ojos. Eres coleccionista de partes del cuerpo, por casualidad. Yasuo y Morena se sentaron uno al lado del otro y comenzaron una pequeña charla mientras esperaban. No, soy una especie de científica, colecciono cualquier cosa que me interese, ¿y tú? Estoy aquí en lugar de ser una clienta, en cuanto los ojos no me interesan,
respondió Morena con la leve sonrisa que solo se le escapó 2 veces en toda la noche. Sí, das esa impresión, como si no te interesara nada. Ella simplemente se rió. Es una exageración. Tómalo como un cumplido. Después de todo, me parece bastante atractivo, como dije antes. Morena entrecerró los ojos, empezando a ponerse paranoica. ¿Es que es tan perspicaz o sabe algo sobre mí? ¿Alguien lo envió para seducirme? Por eso dice que soy atractiva, incluso estando bien. No importa, sabré todo lo que necesito saber al final de la noche. De repente, el mismo hombre que hacía de subastador entró en la habitación, aunque se notaba el nerviosismo y la urgencia en su rostro. Detrás de él, varios hombres trajeados también entraron con armas en la mano. Ha habido una emergencia. Probaron todos los ojos escarlata, así que les pido a todos que cooperen, o tendremos que usar la fuerza. Se notaba miedo en su voz, lo cual es comprensible considerando que el objeto más preciado de la subasta fue robado. Inmediatamente, comenzaron a escucharse quejas por todas partes. Algunos se quejaban de la amenaza y otros se preguntaban si los artículos por los que pujaban también habían sido robados, y la molestia se podía ver en el rostro de Morena. Por favor, cooperen, registraremos cada una de sus pertenencias. Ya cerramos el edificio, así que todos los que estén dentro también serán registrados. Nadie opuso mayor resistencia. Después de todo, aunque llevaban guardaespaldas, seguían sin armas, considerando que no se les permitía entrar al edificio y no querían enemistarse con la mafia. Yasuo hizo lo mismo, permitiendo que lo registraran y abriendo su maletín, que estaba vacío. La búsqueda continuó un rato antes de dejarlos ir y devolverles todas sus cosas. Yasuo salió del edificio con el maletín en la mano y Morena a su lado. Vaya, qué decepción. Morena les hizo una señal a los guardaespaldas, quienes asintieron y se marcharon. ¿En tu casa o en la mía?, preguntó con una leve sonrisa de nuevo en su rostro. Yasuo arqueó las cejas. Ah, no cenar, ¿eh? Bueno, el hotel en el que estoy está cerca. Luego volvieron a caminar del brazo. ¿Vino? Claro, preguntó Yasuo tras entrar en la habitación del hotel. Luego fue a la cocina, abrió una botella de vino tinto, llenó 2 copas y regresó a la habitación de invitados. Siéntate y no hagas ruido, el lugar ya está rodeado, así que cualquier movimiento que no me guste te matará. Ese era el sonido de Morena, amenazándolo con una pistola en la mano. Yasuo sonrió y se sentó mientras decía, bueno, puedes preguntar si tienes alguna duda y luego diré lo que tengo que decir. Añadió con calma, pero primero, por favor, siéntate y prueba el vino, y no te preocupes, no está envenenado. Morena frunció el ceño al ver su actitud despreocupada y se preguntó por qué sus guardaespaldas no habían llegado todavía. ¿Para quién trabajas? ¿Eres tú o alguien que conoces responsable de la desaparición de los ojos escarlata? Además, ¿sabes quién soy? ¿Estás aquí para seducirme? Yasuo la miró con extrañeza, que pronto se convirtió en diversión, y dijo, de verdad no tienes ni idea de lo atractiva que eres, ¿verdad? Pero supongo que es solo mi preferencia. Eso la hizo fruncir aún más el ceño, con una sensación de crisis creciendo en su interior. Responde. Yasuo solo dejó escapar un suspiro. No trabajo para nadie, robé los ojos, y no sé quién eres, solo me pareciste interesante y decidí tomarte como mi alumna. ¿Qué? Gritó Morena al notar que el arma en su mano desaparecía, solo para recuperar la compostura un segundo después. ¿Usas Nen? Así que supongo que no hay nadie cerca. A lo que Yasuo asintió mientras se preguntaba, sabes sobre Nen, pero aún no lo has aprendido, ¿eh? Los miembros de alto rango de la familia Y usan Nen, y aunque es raro que los miembros más jóvenes sepan de su existencia, aún es posible considerando que ella es la hija ilegítima del gobernante del Imperio Kakin y que su personalidad manipuladora también jugó un papel importante. Bueno, mátame y acaba con esto, amenazarme es inútil. La leve sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión sin emociones, propia de alguien a quien no le importa su propia vida. Aunque un atisbo de decepción se podía ver en sus ojos, qué lástima, no he dejado mi huella en este mundo repugnante, pero dejarla es una ventaja. Supongo. Dije que quería que fueras mi alumna y lo decía en serio. Como sabes de Nen, eso facilita las cosas. Te enseñaré Nen. A cambio, solo tienes que convertirte en una cazadora de una estrella bajo mi mando, lo que me permitirá convertirme en una cazadora de 2 estrellas, dijo Yasuo mientras le indicaba que tomara asiento. Ella se sentó mientras se preguntaba, ¿por qué yo? Quería aceptar una alumna de todas formas, pero quería a alguien interesante como tú. ¿Qué harías después de que te enseñen Nen? Me interesa, aunque puedes decir que es solo un capricho mío. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿No tienes miedo de que me vuelva contra ti?
Para nada. Mientras decía eso, se levantó y se acercó a ella, y ella no ofreció resistencia, permaneciendo sentada indefensa. Él levantó su mano y luego la golpeó en el pecho, solo para que su mano la atravesara y dejara una marca púrpura. Rosa retrasada igual a... Entrecerró los ojos con un destello de luz en su interior. Solo tengo información general sobre el nen, pero parece que puede hacer mucho más de lo que pensaba, pero será algún tipo de veneno o maldición. Si le cuentas a alguien sobre mí o cualquier información que te dé, la maldición surtirá efecto. Por supuesto, aún puedes intentar matarme, buena suerte con eso. Yasuo lo miró con diversión al notar la brillante sonrisa en su rostro, como si hubiera conseguido la herramienta para lograr lo que quiere. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Primero deberías informar a tu cliente del robo de los ojos escarlata y terminar cualquier asunto que tengas. Además, tus dos guardaespaldas están desmayados en un coche negro cerca del cementerio y regresa cuando hayas terminado. También deberías preparar todo lo que puedas necesitar, ya que nos moveremos mucho, instruyó Yasuo con calma. Esta es mi información de contacto, le entregó su número de teléfono, a lo que Morena asintió y se fue. Bueno, si no regresa en 32 horas, simplemente activaré la habilidad para borrar su existencia. Capítulo 52. Morena Prudo. Una vez que se fue, su maletín voló hacia él y se abrió. Lo que se reveló fueron los 9 pares de ojos escarlata faltantes. Tomó uno de ellos mirándolo de cerca, es de un color hermoso. En el momento en que todos los ojos escarlata estaban dentro de su dominio, los vio a todos en un cofre herméticamente cerrado. Simplemente canalizó su aura dentro del maletín cerrado y creó varios portales de origen en él. Para los portales de destino, los creó debajo de todos los ojos escarlata, permitiendo que los ojos cayeran a través del portal hacia su maletín. Este es el beneficio de su dominio de control, ve todo lo que contiene, lo que significa que puede crear el portal de destino donde quiera, aunque aún necesita que el portal de origen esté en su aura. También hizo lo mismo cuando registraron su maletín, simplemente teletransportándolos a un lugar vacío dentro de su dominio, lo que le da muchas opciones considerando que su dominio envuelve un radio de 260 metros a su alrededor. Luego los teletransportó de regreso. Creó un dominio de amplificación que escanea todos los ojos a nivel celular. Continuó disminuyendo el tamaño de su dominio de amplificación y, con él, su sentido se hizo mucho más fuerte, superando el nivel celular. Su dominio normal disminuyó para envolver solo un área de 6 metros de diámetro a su alrededor, con su dominio de amplificación envolviendo todos los ojos con un diámetro de 1 metro. Lo que sintió fue una energía tenue a su alrededor, tan tenue que era casi imperceptible. La energía tenue parecía moverse lentamente en un espacio completamente negro que permanecía estático, sin movimiento alguno. Esto es el espacio. Cuando Yasuo creó su dominio de control, lo creó con la idea de que cuanto más fuerte era, más podía sentir, lo que significaba que su sentido se extendería a cualquier cosa mientras fuera lo suficientemente fuerte. Eso también significaba que el espacio estaba bajo su control, si no fuera por el enorme consumo de aura, y hasta ahora podía sentir el espacio vagamente en un dominio de amplificación de 1 metro con casi todo el resto de su dominio sacrificado. Pero si disminuía su dominio de amplificación más, podía sentirlo con claridad. Yasuo concentró su atención en todos los ojos escarlata que percibían algún tipo de energía oscura a su alrededor, pero se concentró principalmente en el iris. También notó que la energía permanecía estática, sin movimiento, al tiempo que notaba la similitud entre esta energía en particular y el nen, y que no podía controlarla en absoluto. Debería hacerles más pruebas cuando regrese y definitivamente usar la máquina de elixir genético en ellos. Y no puedo controlar la energía, ¿eh? Y no es que no pueda manejar la entrada, es más bien que es incontrolable. Hasta ahora solo he encontrado un caso similar. ¿En serio? Mientras pensaba en esto, un destello de interés cruzó sus ojos. Lo que Yasuo descubrió es que puede controlar todo lo que siente y eso se extiende al nen de otros usuarios de nen, aunque el consumo es demasiado alto para que valga la pena, excepto 2 casos similares hasta ahora, este es uno de ellos. Los observó de cerca por un rato, luego levantó la mano cuando aparecieron líneas moradas en ella y atacó uno de los ojos dejando una marca morada. Repitió el proceso varias veces en todos los ojos escarlata y luego los guardó todos en su mochila. Lo que Yasuo acaba de usar es Rosa retrasada, que le permitirá borrarlos cuando quiera, usó la misma habilidad en todo en su laboratorio por si acaso. Esto es todo por lo básico, ahora abriré tus nodos de aura. Pasaron 2 días. Yasuo y Morena se encontraban en una gran habitación a bordo de una aeronave que se dirigía a la República de Padokea, a una ciudad cercana a la montaña Kukuroo, propiedad de los Oldik. Él había comenzado a enseñarle nen, aunque todavía le estaba enseñando conocimientos teóricos antes de abrir sus nodos de aura.
Se podía ver a Morena con un sencillo vestido negro y una sonrisa que representaba su buen humor, a la vez que se concentraba por completo en lo que él decía. Comencemos, acércate y dame la espalda, ordenó Yasuo, y ella obedeció sin dudarlo. Después de todo, él podía matarla cuando quisiera. Entonces Yasuo levantó la mano y la colocó cerca de su hombro. Ren, al instante, usó su nen, aunque extrañamente tranquilo y con poco o ningún desperdicio de aura. Entonces concentró su aura en ella, deslumbrante, y ella abrió los ojos de par en par al sentir la nueva sensación que la envolvía. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.